Suscríbete a la Panterita. Eso es liderazgo. ¿Qué, ¿Te pones celoso, Arturo? El líder de la... Trátame por un rato, Denis. Hola, Denis. Denis, ¿en qué momento se te cruzaron los cables? ¿Eh? He visto una foto tuya. Cuando era jovencito, ¿Qué tal? haciendo periodismo desde chiquitito. Enrique, Denis, ¿vos qué más te vuelvo en algún momento? Carolina, ¿qué pasó? ¿sabes lo que pasó acá en la mesa? Hice picadita Sí. y él no creyó, ¿es verdad? No, ¿Y no qué creí. tal soy con el dominio? Muy bueno. Yo vi No, la eso. verdad. 20 por ahí hiciste. No, acá está una Increíble, pelota ¿en medio serio? desinfladita. Yo fui testigo. Ah, sí. Yo fui Él fue testigo. el que te trajo la pelota, Arturo. Te paraste ahí, Arturo. Ah, vos fuiste el Te- pasapelota de ¿Te Arturo das cuenta Máximo. cómo no me prestas atención, Arturo? Ah, cierto, es verdad. Te pasé la pelota y sí, y ahí terminaste haciendo 20 picaditas. 19 te equivocaste. Yo soy testigo. Muchísimo hiciste. Buen dominio, ¿no? Sí, excelente. Pero el básquet es más tu fuerte, Arturo, ¿o no? Yo te he pedido un favor, mi ahí atrevido. A mí no me venga vos con jugar. Cuando vos te fuiste a buscar, yo te tenía el pan bajo. Pero el brazo. jugás o no básquet, eso más te digo. ¿Vos jugabas básquet? Yo lo enfrenté como jugador a Carlos Rojas y Rojas. Epa. Y le miraba asombrado a Carlos Rojas y Rojas. ¿Quién fue Gaby Carlos No Rojas? tengo idea, comandante. Y vos podés, con tu chilimbolo ese ver, Sí. Carlos Rojas y Rojas dio cátedra de básquetbol en Paraguay como técnico. Y vino con el San Agustín de Lima, Perú. Pedrito García transmitió ese partido. Sí. Yo hice 6 tantos. A Rubín 6. Y le dije a mi mamá, ¿Pero ¿por fueron qué 3 dobles o...? no doble, no había triple. Ah. Este es el momento en el que Denis está comiendo melón. Chicle te estoy metiendo ahora. Bueno, ha sido un placer. Ciérralo. Pero es un líder, Denis. Aunque coma melón, es un líder. Ajedrez también Que jugaba. mucho me Arturo. reí de tu foto ayer. A la pucha, Denis, era. Mamá desorden. Eso era cuando estudiaba periodismo y Arturo no me quiso ¿Qué fichar. dijiste? Ah, no, ¿Cómo es la foto? Arturo jugaba. ¿En serio? Ya jugaba. ¿Qué programa? Yo quiero padre? ver. Pero qué de... Es un que uno está hablando de lo que se le antoja, será. Pero así en la mesa familiar vos le decías a la gente, Sí. habla de lo que yo Se quiero. armaba un grupismo, ¿viste? Vos tenés el pase de caniza, Arturo. Tengo hasta fin de año. Bueno, pues ya llega a fin de año. Qué Mira, fuerte. ¿Viste que hay grupismo? Claro. ¿viste? Sí, están hablando de otra cosa. Cada que uno Mandela. está hablando de lo que quiere. El pase de Enrique sí tenés. Sí, pero solidaridad, eso no cobré todavía. Mm. Y por aquí. Solidaridad. Bueno. ¿Para qué me llamaste? Para hablar de Denis. Y se pone celoso, che. ¿Por qué? Está enojado, no está enojado así. No sé ha sido por qué. un gusto. Gracias, Arturo. Ha sido un placer. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde
Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. Está hecha toda la programación. Ahí te envié la asamblea del Cerro. Asamblea. La fecha está El confirmada. 30 de enero, domingo 30 de enero, 8 de la mañana el primer llamado, 9 de la mañana el segundo llamado. Ahí tenéis, está la alianza confirmada si querés poner niño. Ajá. No está Gerardo. Y está en nuestra radio. Busca en Twitter, están hablando en nuestra radio. Si no atiende, pues está la alianza entre Recalde y el que está con Ortega. Y Blas Ojea. Ese. Presidente, ¿querés poner niño? Sí. Presidente de esa alianza. Presidente es Recalde. Y los vicepresidentes Ojeda y Ortega. Si querés poder poner, mejor tener en nuestra radio ahora hablando. Porque uno tiene la información, pero bueno, porque no pueden hablar en los medios que ellos deseen. Lo decimos más que Recalde está la alianza. No sé si se publicó ya la alianza. No, ahora veo. Sí, fue una alianza hecha publicada ya por todos los medios. La alianza se dio, se confirmó. Si querés poner, sí. La alianza. Entre lo que te dije, ¿verdad? En Cerro. Rubén Recalde, soy de Carapeguá, mi abuela me dijo que Julio González Cabello es mi pariente. Estuve mucho tiempo en Argentina, por eso la tonada. Está hablando ahora, si quieren escucharlo, en 6:50. Entonces, así nomás. Éramos 12. Acá vino, ¿te acordás que acá vino? Sí, un sábado. Sí, así es. Rubén Recalde, Blas Ojeda y Óscar Ortega serán vicepresidentes, ¿sí? ¿Pusiste ya? No. Bueno, por favor, muy bien. Contigo están hablando. Después con nosotros en los medios porque es una cuestión de horario. Contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha otros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, Neonix y Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. En estas fiestas, Pechugón te regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos los locales Casa Central. Eusibellala Casi, R.I. 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad. Llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hoy lo de Luqueño. Me ruboricé un poco. Pero Luqueño puede jugar la Sudamericana. Me ruboricé un poco porque, no sé, probablemente la desatención que uno tiene a esta altura de la vida, y como todos están complejos, la suma y la resta, une con flecha, los partidos son simultáneos, pero con la única condición que no descienda. Sí. Luqueño se juega con Emiliano, salva, ahora termina, y si clasifica la Sudamericana, es virtual clasificado, y va a tener que esperar Luqueño Emiliano. Pero Luqueño, mirad lo que puede ocurrir con Luqueño, que se puede salvar del descenso, puede pasar incluso a primera fase y después en bolsa $900,000 de fase de grupo. Sí. Sangriento. Está con una situación complicada de jugar sábado y martes. ¿Quién? Luqueño. Juega sábado y juega martes. Entonces, creería que el entrenador va a pensar si... Está con esa decisión de qué va a hacer, porque son 3 días de descanso. Y después van a morir todos, se van a desmayar todos, y vos no podés hablar en la nombre prioridad es la permanencia. Pero vos sabés lo que juegan.
La permanencia La son Sudamericana, $1.800.000 no. y la Sudamericana si pasan El 900.000. sábado 11 No se de puede diciembre poner- a las 10 de la noche va a haber un antes y un después en la vida de la ciudad de Luque. Pero eso ya conocemos. No le conocemos. Antes responsabilizaban a los de antes, a los de antes, a los de antes, a los de antes. El tema pues el hereditario, niño, te digo con mucho respeto. Eso es como los políticos. Y yo pues tomé todo esto que se caía. No vayan a hablar de eso. Hablan de lo que está proponiendo. Eso dijo la ministra alemana. La que salió ahora, después de haber cumplido. Merkel. Excelente lo que dijo. El que asume sabe. ¿Y vos sabés cuál va a ser el discurso que va a venir? Ya agarramos todo. Esto ya está caído, ya sabíamos. Por ni cuenta nueva. Yo creo que el luqueño futbolísticamente puede ofrecer más que Ameliano. Creo. Mira que yo soy simpatizante de Ameliano, ustedes saben. En el buen sentido de la palabra, digo. Porque Ameliano está fuera de actividad. Y dice el niño que estos 3 partidos le pueden liquidar al luqueño. Sí, entiendo la postura de Jorge, pasa porque el sábado tiene el partido por Sudamericana. Yo le entiendo. Y La el prioridad martes del tiene partido el del primer martes. partido. Lo del Sí, sábado no. complemento. Yo juego con la Pero yo también sub-18. entiendo, Yo si soy luqueño juego con la sub-18 el sábado. Mi prioridad es mantenerme en primera. Una vez que te vas a la intermedia no sabes cuándo volvés. Si te puedo terminar la idea, Estoy porque no sé totalmente de acuerdo con el si niño. todos los oyentes son, en su caso es adivino, señor, ya sabe lo que voy a decir, entonces, pero no sé si los oyentes saben lo que voy a querer terminar la idea. El día sábado a las 10 de la noche, el 11 de diciembre, cuando hablo de un antes y un después, una cosa es luqueño descendido, media ciudad va a reventar. Pues esa es la realidad. No soy amigo de la violencia, pero media ciudad de Luque va a reventar. Eso va a suceder. Llega a bajar luqueño. Media ciudad de Luque va a reventar. ¿Va a suceder? No, es importante. Va a suceder porque es así, porque no soy amigo de la violencia, pero lastimosamente va a suceder eso, si llega a pasar. Como también de lo opuesto es un recomenzar de luqueño. Y es diferente, permanecer en la categoría es un revivir y a partir de allí recomenzar. Pero si es lo opuesto, lo de River va a ser un poroto comparado a lo que va a ser lo que pasó en Luqueño, lo que pasó con River en Argentina. No podés comparar River con luqueño por público. Pero en esa zona. Lo más importante contra Ameliano. Ese es el partido. Lo más importante. Todos estamos de acuerdo, pero está cerca de Sudamericana también. No, hoy en día lo más importante es el para partido jugar contra con la Ameliano. Sudamericana es exagerado. Si se da, pero jugar con equipo alternativo el sábado y después si se da la combinación se da. Terminaste. Muy bien. Pasa que tiene que Ya ganar. ya terminó. La ciudad se va a incendiar si baja luqueño. Sí. Espera un ratito. Se va a incendiar. Va a terminar. Vos querés, niño, que en 3 días el jugador no se va a recuperar. ¿Vos qué preferís? ¿Actividad o inactividad? El que está más preocupado, Ameliano. El que no tiene fútbol. No es lo mismo un amistoso. Hoy la carga emocional que tiene el jugador del Sportivo Luqueño con la carga física, el saber que vas a poder llegar a descender y que no sabes qué va a pasar mañana con tu vida no es fácil. Hoy no quiero estar en la cabeza de un jugador del Sportivo Luqueño. No es fácil, para nosotros es fácil aquí sentadito, pero Denny vivió como ese jugador. Último partido mismo ese contra último River. partido, Denny, recuerdo cuando una vez contabas aquí que no Claro. es más difícil jugar un partido por la promoción para no irte al descenso que un partido de una final. Es más, cuento algo, una cosa que nos pasó siendo yo capitán del Luqueño. Nos visitó la Barra Brava en un entrenamiento. Se fueron todos ellos. Sí. Es como una presión que recibimos ahí los jugadores que sí o sí teníamos que ganar. Y por suerte que ganamos ese partido. Te cuento nomás algo que ocurre generalmente por Luqueño. Y es cierto lo que dice Niño. Yo creo que el partido más importante para Luqueño es todo partido contra Ameliano. Porque no quiero imaginarme Perdón. Parece que estamos entendiéndonos mal. De hecho, si vos pasás a jugar podés jugar la Sudamericana. Eso no es lo que estamos. Y que no es despreciable la Sudamericana. Porque si yo tengo autoestima, me motiva y juego, yo también puedo meterme en la Sudamericana como luqueño, como equipo de fútbol. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Y por qué no va a ocurrir? Claro que puede ocurrir. Y como vos me buscaste, Denis, seguido por el niño, nosotros cuando relatamos fútbol esa vez sentimos en carne propia lo que se hizo con Marciano Rolando Chilaver. ¿Ustedes sabían el partido? ¿Saben a qué hablo? Y estoy con el niño, pero esa vez se escucharon cosas muy feas. Sí. Y está mal, porque si Marciano Rolando Chilaver no quería intervenir, no iba ni pedir la pelota. Y el balón se fue cruzado contra el poste derecho. Y Luqueño estaba para el título. Fue contra Olimpia. Busquen por el año.
Y las cosas que se dijeron fueron terribles. Y él le pega la pelota mal, lleno el sector sur o norte de Luqueño. Llevó un terrible partido. Luqueño Olimpia. Necesitamos producción externa al arquitecto que volvió de Europa. Yo estoy con el niño, siempre así Luqueño fue. Luqueño no te deja, después es una pasión ahí con una. Sí, un punto. Yo no estoy diciendo que no. Especial. Yo lo que digo es que cuando el niño dice, y 1983 puede ser. Sí, el mismo. Ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó? Leen por la historia, ¿sabes lo que solo aparece el gol, dice 1983, marcaba Rolando Chilaver, Luqueño era campeón, pero, y quedó ahí. ¿Te imaginas, vos, será? Y yo habré cruzado 5 o 6 palabras nomás con Marciano Rolando. Pues ya no dice más, pero dice y está mal. 1983. Y él se mete al área y tira cruzado contra el poste derecho afuera. Arco sur del estadio. Transmitimos el partido nosotros. Lo condenaron. Iba a ser campeón niño. Ah, sí, porque dice pero y creería que después es un video, tengo que ver todo el video, pero creería que falla la verdad. Y sí, pero voy a fijarte, ¿y quién me va a tirar de Edema? Tiro mal, niño. Después. Acá ¿Qué? solito entraba Sí, ahí. sí. Tiró la pelota pero tiró mal. La puta, ¿quién le va a condenar? Y como tenía para el gol, ¿te imaginas lo que es? Mircea le pone a Denis. Por eso ustedes me obligan a ir al pasado. Pero mal la pifió, la tiró al banderín del córner. Luis Paredes ya estaba ahí chuma. ¿Y sabe qué? Espera, si vos no pedías, no intervenía. Ahora y esos abogados, ¿vos sabés cómo fue la jugada? Sí, él pide, él se mete. Si yo no me quiero entrar, yo no entro. ¿Vos me entendés? Sí. Si yo no quiero, yo no entro en esa jugada. En un país donde todo el mundo habla mal del otro, es muy común esto. Este es un país donde uno habla mal del otro. Esto es uno que cuando uno se reúne, uno habla mal del otro. Entonces, Salvador Esquilache, Roberto Baggio y Baresi se hubieran huido de la Copa del Mundo. En Estados Unidos, cuando los dos tiran el penal arriba sobre el travesaño. Los dos en una Copa del Mundo. Bueno, puede decir, che, ¿cómo iba a tirar un penal así? Porque menos se tira por bajo. Y Roberto Baggio tiró al cielo. Y sepan quién fue Roberto Baggio. Y Baresi, que manejaba el Milan con un gesto, porque me tocó transmitir algo esplendoroso como manejaba el equipo, tiró sobre el travesaño. Si eso ocurría en Paraguay, iban a huir. Si eso ocurría acá, en Paraguay, terrible. Tiraron, ¿viste? Pero lo que hizo, tiró arriba. Y el otro tiró arriba. Y después, los dos tiraron mal. Parece ídolo del Milan. Franco ¿Y dónde tiró la pelota? ¿Dónde le pegó? El ejemplo del sábado, Andreas Pereira. Ahora no puede dormir. ¿Viste? Está solicitando ayuda psicológica. Se pasó llorando desde el momento que pierde esa pelota. Y él era la figura hasta esa parte en el partido. Sí. Se enreda en el fondo, no puede sacar. Y es el gol de para Palmeiras que sale campeón. Sí, hablamos de un jugador que encima viene de Europa. Porque él estaba jugando en Manchester la temporada pasada. Y vos no te acordás. El Manchester ahora se ofrece para darle servicio. Samuel, en la boca del arco. Para Argentina. Vos no te acordás, Samuel, en la boca del arco lo que dijeron de él. Samuel erró una niña en la boca del arco para Argentina contra Paraguay. Y después Samuel se repite al otro partido. Puta, pero como pensamos luego podrido, vamos a terminar podrido. Vamos a terminar. Solo que el mío no es podrido. El mío es noticia. Estoy hablando de gente de adentro que se está preparando para hacer lo que va a pasar. Yo creería que. Lo que te digo es que ningún jugador de Luqueño. Es real, o sea, ojalá que no pase. Niño, por favor, no te moleste. Ningún jugador de Luqueño va a patear en contra. No, pero yo no por los jugadores, yo por la reacción de la gente. No, yo no hablo de los jugadores. No, la ese reacción de la público gente. es como dice Denis. La gente ya, o sea, no la gente. Parte de la barra de compañía ya sabe qué va a pasar. Si los días van a pasar, ellos ya saben qué van a hacer. Te estoy contando más, tu favor. Claro, sí. Lo que te estoy contándome a lo que vos decís, quiero enriquecer más todavía. A Marciano Rolando Chilaver lo reventaron. Lo reventaron. ¿Te imaginas lo que fue ese partido que podía ser campeón? Claro, dice Denis con Jorge Víctor que si a la inversa mejor es permanecer en la categoría que hasta un título. Es decir, si a Denis Canice yo te digo cambiamos la categoría por el título. La categoría. Si quiere Denis Víctor que vos mantengas la categoría a cambio de un título para poner nomás la importancia. La importancia. Se proteja como un título más, ¿verdad? Eso de Chilaver, niño. Sí, ahora que vi. ¿Vos qué edad tenías en el 86? Un año. ¿Y vos? -9. Y bueno, no sabés lo que fue.
porque eso era un hervidero en Sajonia, lleno, y le pegó tan mal, pero transmitimos el partido, tan mal, que pongo escena, pongo capítulo de cosas que pasan, pongo el caso de Italia, y yo quiero que ustedes sepan que los que malograron el penal en Italia fueron las máximas figuras del fútbol italiano, y que me desmientan, uno en ataque y otro en defensa. Varesi. Para mí Varesi es mundial. Uno de los mejores zagueros. No, que he pero visto. en Italia no hay luego comparación. Manejaba el Milan como quería. Sí. Y Roberto Baggio, y si ven el penal, van a decir, ¿cómo se puede tirar un penal así? Parece calcado. Los dos encima del travesaño. A eso no yo voy. En una final de la Copa del Mundo. Acá el pobre Tacuara casi lo reventaron. Casi lo reventaron. A eso no es lo que yo voy. Yo entiendo que está encendido el Luque. Digo nomás que el tema del luqueño lleva por una gran pasión y todo lo que ocurre ahí. Sí. Eso es lo que dice el niño, es terrible. Como hoy se transforma en lo opuesto, es 100% unidad para mantener la categoría. Hoy están unidos por la situación. Fuera de cualquier crítica de situación, quién puede haber sido su entrenador, todos tirando el carro juntos. Como también después, el resultado opuesto, allí van a saltar. Y está contando vos que el jugador de Flamengo no puede ni dormir. No puede ni dormir. Y el propio Manchester ahora le está ofreciendo ayuda psicológica. No le van a sacar porque es una cosa acá, las cosas que le habrán dicho, pobre, en el buen sentido de la palabra. La parte mental del jugador también es muy importante. Hay jugadores que soportan partidos difíciles, hay otros que no tanto, derrotas o equivocaciones. Hay jugadores que no soportan y hay otros que no le afecta, ¿verdad? Que las cosas que te pueden decir. Claro, hay jugadores que sí le afecta muchísimo eso y hay ¿Vos otros tuviste no. compañeros así? Sí, que le afectan. Sí. Sí. Que hay partidos de repente que va a jugar una final y no duerme temprano, se preocupa, piensa de más. Entonces ya entra en el partido cansado. Suele suceder eso. ¿Cómo te va, Manuel? Manuel. Hola, ¿Cómo te va, Manuel Ferreira? ¿Cómo andás? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien, yo sé que te molestamos y otros medios también seguramente. Llegó el tema de Willy Mendieta. ¿Qué decís vos? ¿Qué no podés comentar? ¿Cuánto tiempo hay para pagar? Y la verdad es que yo no estuve hablando todavía con los abogados del club, no tengo exactamente el tiempo, ¿verdad? Pero, vamos a ver. Una semana creo que era para pagar, ¿verdad? Del reclamo de Palmeiras, ¿verdad? El reclamo de Palmeiras, sí, pero estamos hablando con la gente del club. No te puedo adelantar las cosas que se están hablando porque tampoco soy yo el que está encarando las conversaciones. Pero vamos a ver, posiblemente podamos llegar a un arreglo con ellos. Con Palmeiras, ¿cuánto lo que se le debe puntualmente? No recuerdo exactamente el número, pero anda por 350.000 más o menos. ¿Y cuánto ustedes ofrecen pagar, Manuel? No, es que estamos ofreciendo un descuento ni nada, sino lo que estamos viendo es la forma, un plan de pago de eso, ¿verdad? ¿Y cuánto es el plan de pago, Manuel? No te puedo decir. ¿Por qué? Y porque no te puedo decir, porque estamos en conversaciones y posiblemente el número que yo te diga no sea el número final y después me van a decir que soy mentiroso y toda la historia. Entonces mejor nomás no te digo hasta que tengamos el número. Bueno, y el caso de Denny venció ¿cuándo? Denny venció hace como una semana, ¿verdad? ¿Y qué hace con ese caso? Y eso vamos a tener que recibir la sanción y estamos haciendo la planificación para poder levantar eso lo antes posible. Eso implica vender jugadores, implica contribución de alguna gente y otros recursos que estamos viendo la forma de arbitrar. Ahora queremos cerrar el año con básicamente cumpliendo con los compromisos que tenemos, sobre todo con el plantel, fundamentalmente con los funcionarios del club, obviamente, y estamos encarando un proceso de planificación que ya lo estamos empezando a llevar adelante
para ver este tema. Este problema Olimpia es un problema grande, Arturo, y no se resuelve en un año o en 2. Esto lo vamos a resolver en 8, en 10 años. Tenemos que ir comprando tiempo, que de hecho ya se ha hecho mucho eso con el sistema financiero. Y a partir de eso ir encarando un proceso de solución, donde obviamente uno de los temas más importantes que hay es que nuestra cantera produzca jugadores que puedan ser convertirse en un activo para el club y sean comercializables. Fíjate que Olimpia vendió casi $4 millones en este, que fue un muy mal año para el club, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una vitrina que es valiosa y que la tenemos que aprovechar mejor, que creo que es lo que nos ha ocurrido en los últimos años, y es una de las razones por las cuales el club llegó a una situación como esta, aparte de otras razones, obviamente, ¿no? ¿Y esos 4 millones de qué? De venta de jugadores. Y 4 millones es lo que entró libre. 4 millones es más o menos lo que nosotros hemos facturado, ¿verdad?, durante este proceso. Un poco menos, ¿verdad? Y podemos cerrar todavía algunos contratos más antes de fin de año. Y eso nos permite, obviamente, pensar en que ese número se puede mejorar en el futuro, ¿verdad? ¿Qué tiempo vos dijiste que Olimpia puede recuperarse y pagar las deudas? ¿Cuántos años? Y esto nos va a llevar 8 o 10 años. 8 a 10 años. Sí. Lo cual no quiere decir que estés en mala situación durante todo este tiempo, ¿verdad? Pero tenés que ir difiriendo los pagos de deuda, tenés que ir generando nuevos recursos. Ahora tenemos recursos que van a provenir de los palcos que se van a lanzar en estos días nomás. Estamos con un plan para hacer un plan maestro en todo lo que está en todo, para uno que, como vos sabés, es un lugar muy bien ubicado, que tiene ciertas particularidades de ubicación que las podemos aprovechar muy bien y muy diariamente hablando. Tenemos obviamente en la cantera una gran cantidad de jugadores, y uno de los problemas con lo que nos podemos encontrar en esto es que nos están saliendo muchos jugadores, y esos jugadores pueden ser muchos para el plantel de primera en un momento dado. Entonces tenemos que ver también la forma en que vamos a jugar esos partidos, digamos, en el futuro, para poder darle oportunidad a muchos chicos que están saliendo, ¿verdad? Realmente a mí me sorprende los números que me da la gente del departamento de fútbol, ¿verdad? Pero todo está dentro de la ficción. ¿De la qué? Ficción. Esto podemos, esto no, esto se puede vender. Todas son probabilidades, no son realidades. Bueno, hoy tenemos jugadores que ya no son ficción, ¿verdad? Pero lo que necesitas, vos sabés mejor que yo, lo que necesitas para poder vender un jugador es que ese jugador se muestre, ¿verdad? Que ese jugador juegue. Entonces tenemos que bajar los promedios de edad de nuestro plantel principal sin por eso perder competitividad, ¿verdad? Manuel, se entiende que Olimpia tiene, decías vos, hasta 10 años de tiempo para poder cubrir las deudas. El tema es que en qué momento dirán en Olimpia o Carmona o un representante que diga: señores, ustedes tienen que saber que Olimpia por esta deuda va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, y que no venga la presión de título, porque eso lleva su tiempo. Pagar deudas y hacer campeonatos. Bueno, mira, Arturo, yo no puedo opinar de la globalidad del club. Yo solamente estoy involucrado en la parte financiera. Lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Cuando yo entré al club en febrero de este año, nosotros teníamos $53 millones de deuda. Hoy tenemos, sumándole intereses, tal vez un poco más, pero de eso se han refinanciado y reestructurado con el sistema financiero alrededor de $25 millones a plazos de alrededor de 8 años.
el sistema financiero se ha portado muy bien con el club, eso es indudable, y me refiero a un número importante de bancos. Hemos refinanciado la otra parte. Fíjate que esos 53 millones de dólares había 1.076 cheques por 19 millones y medio de dólares. Todo eso también se empezó a refinanciar. Hoy todavía tenemos cheques remanentes que lo estamos convirtiendo o en bonos, en títulos de deuda en la actualidad, o lo estamos convirtiendo en pagarés con muy buena recepción con casi todo el mundo. Después vienen estas sanciones o estos potenciales arreglos y estas potenciales sanciones que tenemos a través de la FIFA, que es el tema que lo estamos negociando, lo estamos viendo. Algunas, como el caso de Berlis, la tuvimos que aceptar, pero estamos arbitrando las medidas para poder ir cubriendo esa deuda que en el transcurso del año 2022 y ir cancelando esa operación. Tenemos muchos prospectos de buenos jugadores y tenemos buenos jugadores que ya están hoy jugando los partidos, ¿verdad? Y hay interés por varios de ellos. Yo no soy, nuevamente te digo, el que manejo ese tipo de negociaciones, pero sí me cuentan de que hay llamadas y hay intereses con relación a eso. Así que yo veo que estas cosas se solucionan con tiempo y con paciencia, ¿verdad? Y eso es lo que todos tenemos que entender, ¿verdad? Un segundo, Manuel, un segundo. Te quiero hacer una pequeña aclaración, hacer una pequeña declaración, porque sinceramente me sorprendió algunos insultos que recibí, y quiero hacer como nunca hablé de mi salida de Olimpia, nunca preguntan, se habla mucho, se dicen muchas estupideces. Yo estuve en un club que estuve casi 3 años, me echaron, con todo el derecho de la comisión de echarme. Bueno, tenía que arreglar la deuda, me debían más de 7 meses, me debían el tricampeonato, el tetra, el premio. Si yo me ponía exigente, iba a ser una complicación muy grande para el club. Traté de ser lo más dócil posible, hice lo que no hubiese hecho con ningún club, le di 27 meses de plazo. Al cuarto me llamaban cada 15 días, no deposites, no depositaba. Ahora sí, nunca hice nada. Al cuarto se cayó, hace 6 meses que no cobro, y me hablan de traición, hijo de puta. Nunca hice nada para complicarle la situación al club, nunca, hasta hoy. Porque sinceramente hay gente que no entiende o se deja consumir por las redes sociales, y yo lo único que le puedo dar al club es tiempo. Se lo di, pero sinceramente me molestó mucho, me agredieron, y yo creo no ser merecedor de esa agresión. Di lo máximo, me salió bien, me salió mal, cada uno juzgará desde lo deportivo, jamás como quise complicar a la institución para nada, hasta hoy. Muchas gracias. Escuchaste esto, ¿cómo manejar el tema de Garnero, Manuel? Es absolutamente cierto lo que dice el profesor Garnero, ¿verdad? Él se ha portado realmente muy bien con el club. Creo que nosotros seguimos intentando resolver el problema con él, y creo que vamos a llegar a una buena conclusión. Yo realmente creo que él se ha portado muy bien con el Club Olimpia en todo este tiempo que yo estuve involucrado. Yo incluso tuve con él una conversación personal explicándole todo este tema de los títulos de deuda, y bueno, él no terminó no convenciéndole eso todavía por el momento, pero seguimos en conversaciones. Yo creo que vamos a arreglar. Es una persona muy razonable y además es un profesional. Él tiene que cobrar lo que se le debe, ¿verdad? Y el club está muy consciente de eso y está con muy buena voluntad de pago, pero necesita comprar tiempo, ¿verdad? Y esto es clave para el Club Olimpia hoy. Cuando se le propone, ¿cuándo fue? ¿Antes de la conferencia o después? No, antes.
No, yo hablé con él. Habré hablado con él hace 3 o 4 meses, ¿verdad? No, pero ahora habla. Yo no sé si se terminó la paciencia con acto injusto y vos decís, tienes razón Daniel Garnero, cuando vos le propusiste, Olimpia le propuso, ¿era pagarle la mitad? No, era armarle un plan de pagos y entregarle como garantía los títulos de deuda del club, ¿verdad? Que los títulos de deuda del club se están pagando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir títulos de deuda? Enseñarnos, Manuel, que es tu especialidad en la parte financiera. Nosotros tenemos el fideicomiso ¿verdad? En ese fideicomiso el club pone activos y pone flujos, y en función a esos flujos, que son básicamente entradas a partidos, que son pagos de socios, publicidad, etcétera, va entrando dinero al fideicomiso. El fideicomiso lo que hace es, el banco fiduciario lo que hace es, recibe esos recursos y le va pagando a los tenedores de bonos, ¿verdad? O los tenedores no de bonos, de títulos de deuda que tiene el club. Y eso se está haciendo normalmente a través de la financiera Finespar, que es la que administra ese fideicomiso. A eso yo le llamo título de deuda. Ahora, él tiene cheques, ¿verdad? Que le habían entregado a él allá cuando salió del club, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuándo fue eso, pero cuando salió del club le entregaron esos cheques, y lo que el club le está ofreciendo es canjearle por los títulos de deuda. Manuel, O disculpame. sea que a él no le gustaba mucho. No, está bien, discúlpame. Y si te dice Garnero no, y dice, yo quiero esto que ustedes me dieron, quiero cobrar el cheque, ¿qué hacen? Hoy la cuenta está cerrada, Arturo. Si él quiere cobrar esos cheques, te voy a hablar del peor escenario, él tiene que demandarle al club, ¿verdad? Y él dice, se dio a entender que tuvo la paciencia de esperar. Sí, yo lo que entiendo es que él estaba ofendido por lo que se le dijo, ¿verdad? Y entiendo que había tenido paciencia hasta acá. Pero esa posición que a él le puede haber ocurrido en la cancha en un partido de fútbol caliente, no es la posición que tiene el club institucionalmente. El club institucionalmente quiere arreglar con el profesor Garnero. Pero la deuda debe ser muy importante, Manuel, discúlpame. Yo sé que a lo mejor no va a decir la cantidad o querés decir la cantidad. ¿Cuánto? $1 millón. Y es un número importante, ¿verdad? No, vos me decís... Y no es una deuda solamente con él, es una deuda con su cuerpo técnico. Está bien, ¿supera el $1 millón así por lo que uno siente? No. ¿No supera el millón? No. ¿Y cuánto es? No te voy a decir. ¿Pero por qué no me vas a decir, Manuel? Si vos estás manejando los números. ¿Qué quiere el público de Olimpia? Escucharte a vos, decir esto se debe, ahora hay un paro administrativo, vos me decís menos. Ya sabemos lo que se debe. Ya sabemos todo lo que se debe si el balance fue público. ¿Verdad? Sabemos lo que se debe. Esos son los $800,000 del cuerpo técnico. Claro, hay cosas del cuerpo técnico, un poco de plata que se le debe a él. Pero estamos en proceso de solución. Usted está más preocupado por Olimpia, me parece que... ¿Por qué si nosotros tenemos que informar? Peor es desinformar. Si no te consultamos y hacemos la imaginación es peor. Lógico. Por eso te estamos, vos sos el asesor financiero del Olimpia, Manuel, y yo creo que diciendo no es menor de $1 millón, o si no podemos imaginar cuánto, quién sabe cuánto no queremos echar ese juego, que ese juego es peligroso. Sí, no. Creo que nosotros, lo que te puedo decir es que creo que nosotros vamos a arreglar con el profesor Garnero. En la comisión directiva del club hay muy buenos amigos de él. También eso es y hay una comunicación bastante fluida. Yo creo que vamos a ir resolviendo. Lo que pasa es que con todos estos cambios que hubieron últimamente también se está armando todo un proceso de reestructuración y se está mirando hacia adelante. Esto que te decía, hay un proceso de planificación que se está armando para poder ir saliendo después a hablar con cada uno de los actores, porque son varios actores que hacen falta conversar, ¿verdad? Pero y es la única forma de ir resolviendo, ¿verdad? Bueno, como entonces, te decía, no llega $1 millón, no llega $1 millón lo de Garnero y cuerpo técnico.
No. No llega. ¿Sabe por qué, Manuel? Porque vos sos asesor financiero del Olimpia y vos estás para pagar esto y te viene un tercero, un segundo, te viene un tercero, un cuarto. Ahí debe haber prioridad hasta de tiempo de pago, pero cuando viene todo junto, ¿cómo se administra? Seguramente, como vos decís, sentarnos, va a hablar vos, charlar, tratar de convencerlo. Creo que así es la Olimpia ahora. Así estamos. En esa situación estamos. Hablando con todo el mundo, ninguna puerta con nadie está cerrada. Y se está conversando, ¿verdad? Y vos tenés todo a tu cargo eso de tratar, o hay gente de emisaria del Olimpia que dice, andá, habla con este, andá, habla con el otro, que no espere, ¿cómo? Y te pueden decir, ya te esperé 6 meses, 7 meses. Es decir, ¿la respuesta sabes o no? No, yo hablo con alguna gente. Por ejemplo, hablo con alguna gente. ¿Con quién hablaste ahora vos? Por ejemplo, con Garnero hablé yo. Pero eso fue hace 3 meses, hace 3 meses. Claro, y hablo con otra gente. Hay gente que no está vinculada al fútbol, a la cual se le debe todavía dinero, ¿verdad? Por ejemplo, por mejoras que se hicieron en el club, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso con esa gente también se conversa, se habla mucho con los bancos. Yo permanentemente tengo en conversación con los bancos que están involucrados en esto, que como te digo se han portado muy bien hasta ahora con el club, ¿verdad? Y Daniel Campos habló contigo referente a Ramón Sosa, por ejemplo, un jugador que hay que saber si sigue o no sigue. No. Porque ahí se le ve, y dijo él que si para hablar, quería hablar primero con Brunote, se fue, pudo hablar con Cardona. Hay mucho, y te lleva tiempo, Manuel. Claro, esos temas, lo que pasa es que hay un departamento de fútbol, o gente encargada del fútbol que es la que se encarga de eso. En realidad después nos juntamos nosotros con la gente de fútbol y decimos, esto es lo que podemos hacer, esta es la plata que se puede poner acá y esta es la plata que no se puede poner acá, ¿verdad? Pues yo creo que Ramón Sosa es una persona importante para el club y es un jugador que muy valioso, con mucho futuro, con el que vamos a tratar de contar siempre. Así que yo por ese lado creo que esto es, como te digo, se va a arreglar relativamente rápido. ¿Cómo haces con los jugadores hoy en deuda del plantel que decís es prioritario pagar? ¿Cómo haces? Y en especial los jugadores que están terminando el año. No, y estamos consiguiendo los recursos para hacer frente a las obligaciones que tenemos con ellos. El que queda, puede decir, mira, te pagamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pero el que se va, te va a decir, pagame y me voy. Y sí, tenemos que arreglar eso. Pero todavía no está definido eso. Todavía la gente del departamento de fútbol nos dijo, esto es lo que se necesita y esto es lo que tenemos que hacer. Así que yo estoy esperando eso y no creo que esa definición exista hasta que se termine el campeonato, ¿verdad? Se termine el campeonato, se termine la Copa Paraguay, la expectativa de la Supercopa, etcétera. Cuando eso se acabe, creo que vamos a tener una información más certera, porque ahí me parece que las autoridades correspondientes se van a sentar a definir eso con el cuerpo técnico y los jugadores, ¿verdad? Manuel Ferreira, ¿vos sabías todo este problema económico que va aumentando? ¿Hay cosas que no sabía y te aparecen ahora? Mira, cuando yo entré en febrero había cosas que sabía y había cosas que no sabía, ¿verdad? Me fueron apareciendo cosas. Hoy ya creo que tengo bastante claro cuál es el panorama, ¿verdad? Con Manuel Ferreira, asesor financiero de Olimpia, ¿vos llegaste a decir íntimamente para no transmitir hacia afuera cómo, a qué, cómo, por qué? ¿Te hiciste la pregunta? Mira, yo trato de mirar hacia adelante. Yo soy olimpista y trato de mirar hacia adelante, Arturo. Sí. Acá tenemos que resolver este problema del club. Más allá de dónde salió, yo no soy auditor, no me dedico a hacer auditoría, no me dedico a hacer los controles y creo que el club tiene los organismos correspondientes para hacer eso. Yo en realidad lo que estoy tratando es de mirar hacia adelante y ver cómo salir de la situación financiera complicada en la que está el club, ¿verdad? Vos hablás, Manuel Ferreira, 8 años, entendible todo lo que decís, no se puede dramatizar lo que ya es un drama. Es decir, ¿qué más se puede agregar cuando se instaló el problema? Y mira, me parece que, te digo una cosa, me parece que no se aprovechó bien el tiempo de pandemia, por ejemplo. En el tiempo de pandemia, las empresas
cancelado un contrato con funcionarios, reestructuraron deuda, etcétera, etcétera. Y creo que ese momento no se aprovechó bien. A mi manera de ver, se hubiese aprovechado mucho mejor ese momento y hoy íbamos a estar en una situación un poco más holgada que lo que ocurrió ahí. Claro, vos mismo estás diciendo, Manuel Ferreira, asesor financiero de Olimpia, cuando vino la pandemia se separó en dos la deuda. Eso creo que lo dijeron Cardona o Brunote, que había un acuerdo de pandemia y otro de deuda una vez reactivado el fútbol. Claro. Y la verdad es que, fíjate vos que nosotros, Olimpia perdió mucho dinero durante este tiempo de pandemia. Entre socios y entrada a los partidos, nosotros perdimos más o menos 12 millones de dólares, era un número grande. Era un momento para reestructurar mejor algunas operaciones y creo que ahí yo hubiese hecho las cosas de manera distinta. Bueno, pero no se hizo. Voy a ir otra vez lo de Daniel Garnero, me decís, ya estamos hablando mucho, si tenés cosas que hacer. ¿Qué pasa si Garnero transfirió ese cheque adelantado a otra persona? Si arreglaremos con esa persona, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Claro, arreglamos con esa persona, no sé quién le va a tomar. No, ¿cómo? No sé quién le va a tomar el cheque, pero bueno. No, pero si toma, ¿sabe que puede demandar a Olimpia o no? Claro que pueden demandar, ese es un derecho de cualquier tenedor de un cheque, ¿verdad? Pero vos después de lo que dijo Daniel Garnero, ¿no le llegaste a llamar o algún directivo le llamó? Mira, hoy tenemos una reunión esta tarde, teníamos que haber tenido la reunión ayer, justamente este era uno de los temas que yo quería sacar, pero no nos pudimos reunir y vamos a reunirnos esta tarde. Mañana tal vez tengamos más información, pero yo creo que con el profe Garnero siempre las puertas están abiertas, ¿verdad? Y él es una persona muy centrada también para conversar de estas cosas, ¿verdad? Y bueno, no fue merecedor de lo que pasó y vos crees que era conveniente que Olimpia emita un comunicado, Garnero no se merece esto, delindar responsabilidad de quien los dijo, ¿no era necesario hacer eso? Mira, yo no sé eso, Arturo, yo la parte política del club no me quiero meter, para eso está la comisión directiva del club, yo estoy tratando de ayudar en los temas financieros. Te pediría que le pregunte eso a alguien de la comisión directiva o al presidente. Y bueno, Manuel, muy gracias por este tiempo. Esto viene al caso de lo de Willy Mendieta, que es lo último que se tiene. ¿Ya terminó, ya venció el plazo? ¿O cuándo vence para pagar? No, y eso es lo que no sé. Te dije que no hablé todavía con los abogados del club. Así que no sé exactamente cuándo es el plazo. ¿Y Olimpia le va a proponer pagar? ¿Ya le hizo esa propuesta antes o se va a reiterar la propuesta de pago financiado? No, estamos conversando con la gente de Palmeiras. Y déjame preguntarte, ¿Santos hizo un reclamo aparte por Derly González? Que yo sepa, no hay ningún reclamo de Santos. De Santos no hay, el Dinamo del Kiev. Es del Dinamo, sí. Y bueno, que mucho por pagar en Olimpia, muchísimo, Manuel, y vos sos muy consciente de eso. Sí, totalmente. Gracias, Manuel, muy amable, gracias. Un abrazo a todos, un saludo a todos. Igualmente, Manuel Ferreira, asesor financiero de Olimpia. El Mega Fermi llegó a Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos para el cuidado personal, cuidado del bebé, crema facial y corporal, vitaminas y suplementos, perfumería y mucho más. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonzo, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY.
Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, y te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bigmyflores.com. Regala amor, regala Big My Flores. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. ¿Cómo te va, Jorge Meleson? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes para vos y para tu audiencia. Emprende Shopping Festival del Emprendedor. Contanos con el Shopping Mariscal. Así mismo, Arturo, es una iniciativa que estamos llevando a cabo en conjunto con el Viceministerio de Industria y Comercio y gremios de emprendedores para darle un espacio de exposición y desarrollo a los emprendedores que están peleando y están innovando con proyectos sumamente interesantes, y lo estamos haciendo una vez al mes en el Shopping Mariscal, en el mismo lugar donde se desarrollan los martes el AgroShopping. Estamos haciendo el primer miércoles de cada mes. Una muy linda iniciativa que realmente nos pone muy pero muy contentos dentro de nuestro plan de responsabilidad social empresarial. Una serie de acciones promovidas por el Shopping Mariscal que apunta a desarrollar espacios de visibilidad, promoción y venta de apoyo a emprendedores locales, teniendo siempre como parámetro la calidad y la innovación, Jorge. Así mismo, realmente es de lo más interesante recorrer esta feria. Uno se encuentra con gratas sorpresas, ideas muy pero muy innovadoras, gente que pone mucho esfuerzo, mucho trabajo, y nos sentimos muy honrados realmente de poder ser como Shopping Mariscal sede de una iniciativa como esta. Realmente es muy gratificante, Arturo. ¿Qué más se puede agregar lo que considere, Jorge, en esta entrevista que estamos contigo teniendo? Como un elemento muy interesante, que no solamente tienen espacio de exposición, sino también se desarrollan jornadas de capacitación para esos mismos emprendedores, para que puedan, digamos, capacitarse en lo que respecta a temas tributarios, temas de marketing, temas de redes sociales, temas financieros, que son elementos demasiado importantes a la hora de tratar de sobrellevar y llevar adelante una nueva empresa. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Invitamos a los clientes a ser parte de esta feria el miércoles 1 de diciembre en el Centro de Convenciones Mariscal, teniendo en cuenta todos los cuidados. Esto es importante, sanitario y protocolo de seguridad, Jorge. Aparte de lo dicho. Efectivamente, se va a llevar a cabo en el estacionamiento del Mariscal y por supuesto cumpliendo a rajatabla los protocolos sanitarios. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Jorge Mendoza. Muchísimas gracias, director del Shopping Mariscal López. Se mantiene en el arco Olveira. Sí, toda la Copa Paraguay Sosa va al banco. Venía jugando. Y Ale Silva titular. Sí. Porque se juega, Ale Silva recupera la titularidad. Sí, retorna al equipo. Quintana, Richard Ortiz, Cardoso, el famoso Salvanco, Roque Deli arriba, Torre a la izquierda, Olveira y la defensa es la misma. Sí, el que vuelve es Alcaraz con respecto al último partido. El último partido. Queremos hablar ahora con el técnico de Sol. Álvaro Salcedo, Alcaraz Torres, ¿verdad? Sí. Esa es la defensa. Alcaraz retorna por Luis Cáceres, que había jugado el partido ante Libertad. Silva en el medio, después Quintana, Ortiz y Cardoso. Y Fernando Cardoso, sí. Y arriba Santa Cruz y Derlis González. Peckerman, técnico de Venezuela. Ahí está. Peckerman, perdón por mezclar. Volvemos otra vez a lo anterior. Ese es Olimpia. Se juega, 2 partidos seguidos de derrota en la Deni, Sí, y frente tiene un equipo que tiene muy buenos futbolistas. En especial el goleador del campeonato. Cuidado con él. Y que viene de 2 victorias seguidas en contrapartida. Le ganó a Olimpia y le ganó a Nacional, como para confirmar su permanencia y clasificación a Sudamericana. Cuidado. ¿Perdón? Cuidado con el equipo de Sol. Sí, está jugando bien. Y tiene jugadores muy importantes. Y más hacer un partido. Es diferente si es 2 partidos, por ahí la ventaja puede ser para grande, pero en un partido se empareja todo. Sea grande, chico, pequeño. Aparte Sol viene jugando bien. Sol es de cuidado. Y Olimpia, a ver cuál de las versiones de Olimpia, porque Olimpia es raro. El otro día me gustó el comienzo del partido ante Libertad. Salió, presionó, por lo menos en cuanto a actitud de ese partido anterior ante Sol de América, aunque los dos saben que es final, o sea, los dos van a salir a
no cuidarse nada, o sea, van a salir a arriesgar. Yo imagino que vamos a ver un muy buen partido porque ambos equipos tienen buenos futbolistas. Sí. En especial de media cancha para arriba. Sol tiene jugadores muy importantes, decisivos, talentosos y le puede hacer mucho daño a la Olimpia. Sí, en Sol aparentemente la situación similar a la de Olimpia con el arquero, porque Aguilar es el arquero titular en el campeonato y Olveira en Copa Paraguay. Y en Sol, Rubén Escobar venía atajando, pero todo indica que Campisi será el golero titular para la final mañana. Que viene siendo el arquero en Copa que, Paraguay. que ya venía jugando exactamente las rondas previas. Y se respeta, o sea, los entrenadores respetan a quienes venían jugando con regularidad la Copa Paraguay. Muchas veces eso pasa también en otros países, ¿verdad? Es algo muy común. Ejemplos, inclusive hace Copa Internacional o torneo local, uno juega internacional, otro local, o los dos torneos se respeta al arquero que normalmente viene jugando esa Copa, en este caso Copa Paraguay, pasa lo mismo en Sudamérica, entonces el tema del arquero. Sí, está para atajar Campisi. No, por eso me dejó que me invito a venir para hablar con Pumpido. Con Pumpido, o un jugador de Sudamérica, Rodrigo, partido de mañana, Copa Paraguay, ¿verdad? Para saber que lo de Olimpia, ¿al decirlo es la principal novedad, o no? Sí, que retorna a la titularidad. Después de haber estado lesionado, de ser suplente, ahora le toca ser titular mañana de vuelta. Y vamos a ver después con el tema de la final. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Arturo, ¿cómo estás vos? Muy bien, un saludo para todos ahí en la audiencia. Bueno, Rubén Recalde, candidato Movimiento. Se mantiene Movimiento Mundo Cerro en primer lugar, ¿verdad? Así mismo, Arturo. Bueno, y contigo, Rubén, Blas Ojeda y César Ortega. Contanos cómo se llega al acuerdo, qué dijeron, cómo es. Contanos qué sentís vos. Siento que depositaron en mí una confianza que tengo que responder con el tiempo. Les agradezco mucho Blas Ojeda y Óscar Ortega y todo su equipo por haber depositado esa confianza en mí. Nos queda trabajar para poder agradecer esa confianza. Claro, se entiende, Rubén, cuando se llega a un acuerdo, ¿hay un mediador de partes o se llamaron entre ustedes? Perdón por la pregunta si no podés responder. Es decir, ¿uno le llama a otro candidato o hubo un mediador para decirle quiero juntarlos y ver el futuro de esta manera en Cerro? Hubo ambas cosas, Arturo. Fuimos llamando nosotros mismos, idas y vueltas. También hubo un par de mediadores que nos han llamado, pero la cuestión es que la semana pasada tuvimos una reunión con 6 integrantes de cada grupo y allí se debatieron todas las bases. Hubo una coincidencia total. Hemos tardado mucho, pues cada grupo desarrolló los 3 pilares que le denominamos cada grupo, y bueno, se decidió ir a un cuarto intermedio para poder hablar con las bases y entiendo que el día de anoche se ha decidido dar hacia mi persona el voto de confianza, ¿no? Claro, cuando se hacen este tipo de reuniones y queda claro el candidato a la presidencia de Cerro, no es lo mismo que una vice. La responsabilidad tuya es enorme, candidato, digo. Así mismo, Arturo, y así lo estamos tomando, ¿no? Digo porque te pueden decir, no sé si la palabra es te animás, ¿qué término se usó? ¿Cuál es la palabra que se usó para decir te animás o a asumir? Sí, yo me animo y por qué. Te pudo haber pregunto Blas Ojeda, Ortega, la palabra animarse es muy clásica en nuestro país. Los dos hemos expuesto el por qué teníamos que ir a la cabeza, o sea que no hubo necesidad de que se le pregunte a nadie, ¿no? Porque los dos expusimos nuestras intenciones y cómo y los por qué. Después del cuarto intermedio se tomó la decisión. Entiendo que estábamos en iguales posibilidades, Arturo. ¿Y dónde se desnivela? Y ellos me... ¿Cómo? ¿Dónde se desnivela? ¿Dónde se desnivela? ¿Dónde se inclina la cancha para que uno diga, sí, vos vas a ser el presidente?
¿Se entiende mi pregunta, mejor que Rubén? le preguntes a ellos. Sí, no, yo te entiendo perfecto, Arturo, pero la decisión la han tomado ellos, ¿no? Ah, por eso, ellos No mismos te nosotros, dicen, ellos mismos te dijeron a vos, Tomás, Rubén, y vos le llegaste a decir, ¿por qué yo y no ustedes? Los dos hemos expuesto los por qué. Ellos tomaron la decisión el día de ayer, si no, ya los hubiésemos comunicado antes nosotros, ¿no? Ah, correcto. Bueno, ahora la asamblea es el 31. 30 de enero. 30 domingo de enero. 30 de enero. ¿Cómo ves todo el ambiente y qué van a 30 de hacer enero. ahora? Esta fusión lleva a qué, Rubén, ¿dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Ya aliados, en alianza digo. Esta fusión lleva a que ahora nos tomemos un impas hasta el día domingo, esperando todos como cerristas que Cerro salga campeón. Mientras tanto nosotros vamos a ir uniendo ambos equipos para que podamos trabajar en conjunto y diseñar una campaña ya juntos como alianza. O sea que tenemos una semana ardua de trabajo privado, digamos, para después salir a partir de la próxima semana ya como un equipo compenetrado en conjunto. Cuando vaya avanzando el día de la asamblea, ¿quiénes van a representar? Julio Irrazábal, ¿quiénes más? ¿Quiénes son los abanderados futbolísticos de la causa, Rubén? Julio Irrazábal, el profe Carlos Báez, Ferreiro y el profe Gerardo González, y esperamos en breve también, dependiendo de lo que dijo Cerro en primer lugar, contar con Gauchinho para el consejo de jugadores, ¿no? Decía los nombres de los jugadores, si podés repetir, salió entrecortado, Rubén. Sí, Julio Irrazábal, Virgilio Ferreira, el profe Carlos Báez, el profe Gerardo González, y esperamos poder contar con Gauchinho también. Bueno, tú, como se dice, finalmente en esta charla, Rubén, ¿qué más le decís a la afición cerrista con relación a la asamblea, lo que consideres? Les pido que estén expectantes, que vamos a tratar de llegar a todo y a cada uno de los cerristas para poder comentarles cuáles son nuestras propuestas y que cuiden la asamblea. La legitimidad tiene que primar para el próximo dirigente que va a llevar adelante los destinos del club. Se necesita legitimar. Así que estemos todos expectantes. Chao, Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Arturo, gracias a vos y amables ustedes por llamarnos. Gracias, muy amable. Rubén Recalde con la Alianza, niño, ¿verdad? Así mismo. Así es. Mundo Cerro, en primer lugar, ese es el nombre del movimiento. Se unieron los los dos yo nombres. como que me desconcentré. Ortega y Ojeda le dijeron, Sí, sos vos. ellos le llamaron. Que él sea el presidente. Así fue la propuesta. Ah, No sí. es que se dijo por qué voy, por qué... Cerro en primer lugar el nombre de... Exactamente, entonces, la mezcla. se Mundo unieron Cerro en los primer Mundo lugar. Cerro en Sí. primer lugar. Para acá se usa mucho te animás a agarrar. Esa es la Claro. palabra. Y aquí entiendo que los dos y se dio la gente del Cerro en primer lugar. Así mismo. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal, Arturo? Saludos a la mesa. Bueno, estamos hablando del tema de Cerro, hablamos con Manuel Ferrer, no sé si escuchaste. Sí, venía escuchando. 10 años, veo. 8 a 10 años. Terrible. Es la expectativa para cumplir todas las deudas. Terrible. Y después la presión. Bien. Eso es juvenil de bola. No lo de él, para el público. Claro. Porque le va a exigir título. Sí. Eso tiene que saber la dirigencia. No digo que sea bola, perdón, me expreso mal me expreso mal. Lo que digo que eso no es bola que ellos van a hacer. Digo, hay que ver cómo Olimpia le ve. Si nadie va a aguantar 10 años sin título. Ese no va. Pero también es cierto que de repente ellos piensan que van a vender jugadores para pagar las cuentas con los juveniles y todavía no hay un jugador que vos digas este te cuesta 5 palos, 7, no hay todavía alguien que... Lo que digo es que vos, perdón, Denis, una vez cumplido el tema de de Derli, va a traer, a eso es lo que digo que vos, que vas a querer, pero entre comillas todo lo que digo, pues quiero ser respetuoso, no sin ofenderle a nadie, que después va a tener que meter 3 o 4 jugadores de experiencia. Sí, va a tener que reforzar. Claro. Sí, el título, digo, porque te da la copa. Te da terrible lo que te da la copa y cada vez más guita. ¿Cuánto la distancia de semifinal y final? Un montón de plata. Sí. Así es. No puede hacer nomás fantasía de la realidad. Pero así es. Lo que vas a recibir vos si jugás el torneo internacional.
Sí, y se va a ver en la necesidad también de, si es que quiere pelear. Yo soy jugador. Decime, ¿vos quién sos? Ahora le ayudó bastante el ingreso hasta contra Flamengo. O sea, todo lo que sumó, Sí, fue sumando en la esta llegada hasta parte. cuartos de Es final. un ejemplo de lo que pudo sumar en esa parte Olimpia. Fuera la complicación, porque si no también iba a ser más duro el tema económico. De por sí ayudó ese ingreso. Y esa es más o menos la expectativa que tiene todo el equipo paraguayo. Llegar a esa distancia, por supuesto, siempre más. Pero la realidad es más o menos hasta esa fase más o menos en Copa. Pero ya sería recaudar casi como 6 millones de dólares, llegar a cuartos de final. Sí. Sí, atendiendo fase de grupos, octavos, cuartos. Ahora no se dio a conocer ningún cambio. Normalmente No, el día no. del sorteo se suele dar eso, ¿verdad? Hasta Sí, ahora no. existe un nuevo cambio. Ya volvemos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantes del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store, ingresa a dimo.com.py. Entérate más en redes sociales como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo. Bueno, ¿seguimos? Sí. Olimpia no me dan bola. El cuadro de lo que fue este año de Copa, para ir viendo más o menos. Por ejemplo, niño. Y no estoy buscando ahora los números, para ir viendo cuándo va a decir Cerro, Guaraní. Cerro, los primeros 3 millones. Claro, por eso si no cambia, y los ingresos. En la época de Denia no había ese dinero. No había. Poco había. No, 3 millones ahora. Clean caja. Buena plata. La puta. Guaraní ganó 4.600.000 cuando entró la primera fase. Nadie es tontito acá en esta historia. Ni el jugador es tonto. Sí. Sí. Si en Olimpia contratamos a Víctor Villalba, pero un ratito. ¿Cuánto me pagas? Pues échate de fama. ¿Cómo es el tema? Hazte de fama y total. ¿Cómo me pagas? No, yo quiero la plata ahora. Pero mira todo lo que de Olimpia debe. ¿Cómo hace el que viene cuando le debe? Pero no te pagan allá. No, pero no. Es que acá hay demasiado deuda que tiene el club. Ese Olimpia tiene que ser por tema Manuel Ferreira. Tiene que tener mucha atención en eso. Sí. Hay que traer a Pancho. Pancho viene por una temporada. Se arregla lo de él y suponte. ¿Y cómo me pagas? Si vos estás diciendo que va a pagar 10 años. Yo voy a entrar entre los 10 años de pago. Y ahí ya comienza el tema. ¿Cómo haces? Sí, pero nosotros hemos recibido 3 millones fácil pasamos. No, espera, todavía no pasaste. No vaya a hablar de probabilidad todavía. Quiero saber cómo se hace el tema. Así va a ser. Sí, Es difícil de lo Olimpia. No muy vendas difícil el toro para antes de... No, es que no de puede, tenerlo. no te va a prometer. Y esto es lo que dijo Manuel Sí. Ferreira. En la pandemia se equivocaron. Sí. Agarraron con los jugadores y le dijeron, vamos a hacer esto. Barcelona, clubes poderosísimos. Bajaron todos sus salarios, pero poderosísimos. Y lo hicieron sin ruborizarse. Sin ruborizarse en Olimpia. Pandemia acá, te vamos a pagar después, y deuda acá. Y acá se la alquilón. En la izquierda, no en la derecha. La izquierda de la pandemia. ¿Qué me mira, Luis? Hago gesto yo. No, atentamente a la Y eso es lo que explicación. estoy diciendo, porque con Gustavito, pues. Entonces así es. Terrible lo de Olimpia. Terrible. Está bien lo de la juvenil. Lo que digo es que cómo le van a decir los muchachos, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Antolín que se va a ir. ¿Vos lo sacás Antolín de primera, de Olimpia? Y no hay un sustituto hoy en día, yo no veo para Antolín. O sea, no veo, no hay un central que vos diga, este va a ¿Viste? ser. Claro. Hay que tener, Denis Caniza está diciendo, entonces tener que tener. ¿Y Saúl Salcedo? Mantener y si Olimpia le debe plata todavía. No le preguntamos eso a Manuel Ferreira. Todavía debe por... Y después así que Rosario le debe... Ojo, yo no sé qué jugador ahí abajo. Termina contrato de Antolino Alcaraz, pero yo coincido con Denis, me parece que la dupla que se perfila es Salcedo Alcaraz y igual no va a para el cambiar, 2022. ¿Y quién por otro Álvaro? Es que yo no sé qué hay abajo, no sé qué hay en la inferiores. Y Luis Cáceres o en el plantel. Ahí está Salazar. Luis Cáceres el primer central suplente. Yo solo digo que con este plantel a nivel internacional Olimpia no pelea, no puede pelear. Pero más es que muy esto corto, no, no más tiene que para esto no va a pelear, para ganar traer, plata, porque no puede cuando traer, más ni pasada siquiera en puede fase traer. hay más dinero ahora. No tiene más. Pero con este Ahí. plantel yo creo que no clasifica mucho. ¿No? ¿A dónde? Y a una copa, o sea, no tiene nivel para jugar una copa internacional hoy en día. Mayores Olimpia. aspiraciones no. Y no, mayor y aspiración no es tiene. simple la ecuación de ni si con el plantel lleno de estrellas, con Derly, Roque, Pollo, Camacho,
no llegó a donde quería llegar. Ahora que se va a desmembrar el plantel, menos. No, pero igual hay que recaudar en la Libertadores. Eso sí. No se puede. Vamos a analizar el momento en que Olimpia está viviendo. Libertad ya aprendió la lección. Salió Pancho, Pancho. Pollo, perdón que te imite. Pollo, ya se aprendió la lección. Sí, pero son diferentes casos, Arturo, porque Libertad tiene. A vos te toca primera vuelta y hay una reglamentación. Me he puesto en lugar en cualquier momento porque al aire acá hace un frío. Eso te pagó la competencia. Rodrigo, a vos te pagó la competencia para ponerte aire, veo. Manga larga. Mira, tiene todo pullover. ¿Cómo es pullover? No se puede llamar Gustavito, mira. Vos pareces moncha. Perdón, seguimos. No, perdón, me salió el alma. ¿Dónde nos quedamos? Vos aprendiste la lección ya. A lo que dice Pancho. Si con esto no llegaste, ¿querés repetir otra vez? No, entonces la pregunta es, si vos le das oportunidad a los chicos y dice Denis Caniza, no conocemos lo que hay abajo. Bueno, suponte que conozcas. Hablamos de 3 o 4 jugadores capitales, donde hay que saber elegir. Olimpia no puede decir, este por este, pues no tiene dinero. No tiene Olimpia dinero, vos tenés que saber, no te podés equivocar. Si hay lugar parado, suponte que se pague de Caniza la deuda y los sponsors pongan el dinero o los socios, ¿cómo haces? ¿Cuál es la prioridad de Olimpia? Hoy es un 9, goleador. Hoy le falta el 9. Hoy le falta el 9. No puede estar descansando siempre sobre el Roque. A Walter se lo trajo como un fusible en el buen sentido de la palabra. Cambio, entra Walter. Porque si Walter ya venía, yo técnico lo pongo a Walter ya, para mañana. Claro. Pero está Roque, y a Roque no lo va a dejar en el banco. Estando al 100. No. O estando a disposición. No lo va a dejar. Ya está bien, ya entra. Vos sabés que estando ya o miento. No, está lo correcto. ¿Y quién es el nuevo Olimpia? Por favor, parece que no me escucharon. ¿Quién es el 9 internacional de Olimpia en Copa? Porque Olimpia va a jugar la Copa. Pues estar en cuarto lugar en lo último, en lo mal de males, ¿verdad? Si gana el domingo. Sí, cuarto lugar. Si no, va a la Sudamericana. A la Sudamericana, sí. Pero al final a lo mejor le conviene más la Sudamericana. Juega con un equipo paraguayo y después se mete en fase de grupo. Sí. Ir arrancando abajo. Y después, ¿quién es el nuevo Olimpia? ¿Me pueden decir quién es el nuevo? Hoy es Roque. Roque Santa Cruz. No, olvídate Roque. No, fuera de Roque. Después Walter. Pero le falta. No, pero entonces dale ya a Walter. Roque es el referente del Olimpia, no estamos discutiendo, pero va a llegar un momento que Olimpia necesita el 9. Voy a hacer otra pregunta, y no es por él, porque no es cuestión de lastimar a nadie, que el jugador merece respeto. En primer lugar, el jugador merece respeto. ¿Quién por Richard? De su característica. Las veces que no jugó, él jugó Adelio Zárate, por ejemplo. ¿Y dónde está Adelio hoy? Y jugó Orsuza. Que pero ¿dónde está Adelio? Hoy no integra la plantilla titular de Olimpia. Titular no, estuvo en el banco del partido. Yo hablo de lo que puede ser futuro nomás, hablamos de esto. Sí. ¿Qué significa esto el dinero? Como diría Meche Dinerillo. Richard tiene que ganar una plata importante en Olimpia, Richard Ortiz. Se lo merece. Hace años que está. Roque la misma cosa. Pero si yo voy a reestructurar en presupuesto, pues se viene un ratito, Richard, no tenemos para pagarte. Ese creo uno los nombres apuntados a que a fin de año no sigue. Ahí la diferencia es que Richard tiene contrato. El caso de Richard, Roque, yo le pongo una incógnita a Otalo. Pero no puede, Olimpia te dice, no te puedo pagar esta plata, te dice, y Denis Caniza sabe muy bien cuando se negocia. No, es que no quiera, no podemos. Se dice en Olimpia, podemos, digo, aunque suponte que lo haya dicho el dirigente o el emisario, porque Olimpia ya anunció que va a bajar a $500,000. Sí. Y de 1.500.000 que hace un año, 2 años, baja a 1.500.000. ¿Y son los mismos jugadores o no son los mismos jugadores? Sí, casi el mismo plantel. El mismo plantel, y vos bajaste ¿cuánto? Entonces vos tenés que decirle, no podemos. La pregunta es, si no podés, ¿cómo haces para la alta competencia? Dice Denis Caniza que esto no aguanta, Olimpia no aguanta. Con este plantel, no. ¿Viste? Para la alta competencia yo no lo veo. No. Aquí en el campeonato apenas está. O sea, ¿qué, Gustavito? Frases de colección. Este problema Olimpia es un problema grande, Arturo, y no se resuelve en un año o en 2. Esto lo vamos a resolver en
en 8, en 10 años, y esto nos va a llevar 8 o 10 años. 8 a 10 años. Sí. Frases de colección. 8 a 10 años vos tenés que decir, el niño Jorge tiene 15 años. Cuando el niño juega en la categoría 17, 19, vamos a ir pensando en ella. Por esto. Y Olimpia va a tener que hacer un proceso sin quererlo. En Paraguay no existe proceso para comenzarlo, son etapas. Entonces tiene que pensar en el niño que viene en Olimpia. Pero tenés que vender. Entonces, ¿cómo haces? El niño Jorge es un central que aparece bien. Y ocurre que Olimpia necesita dinero. ¿Qué hace? ¿Lo va potenciando en primera internacional o vende? ¿Qué hace vos? Arturo, vos dijiste algo que Olimpia necesita 9. ¿Quién es el 9? Por un ejemplo, un ejemplo, pero hoy en día Olimpia no tiene juveniles en primera división que está apareciendo 9. Lo que tiene que buscar es un 9, si quieren dinero para vender, porque es más caro que un volante, que un defensor. No, yo en entiendo. Chicos, te digo. Diego Duarte hoy es la opción. Y tiene que jugar ya Diego Duarte. Entonces, está jugando, ponele ya, pues no le pone a él le van a putear si la cosa no sale. Ponele ya entonces. No, pero, está jugando, jugó, ¿cuánto? 3, 4 partidos. Primero que Olimpia, a ver, tampoco retrotraernos en el tiempo y cuándo fue la última vez que Olimpia apostó a los juveniles y cómo le fue, no encuentro antecedentes. Salió 1, 2 o 3, pero así, no en cantidad, pero sí sacó Richard Sánchez, por ejemplo, hace algún tiempo. Sí. Con la Fundación Franjeada empezó un poquito más a potenciar sus juveniles. La formativa, sí. La formativa, pero históricamente... Ahora dijo Ferreira, van a vender, vamos a ordenarnos. Acaba de decir el asesor jurídico de Olimpia. Olimpia va a generar recursos con su propio capital, que son los jugadores. Dijo, va a vender. Yo le dije, ¿cómo haces para transmitir lo que va a vender? Porque va a vender, la única forma en pagar en 10 años vendiendo jugadores. El capital que tiene el club es un jugador. Va a tener que vender. Entonces, ¿cómo hacer la pregunta? Ante una asfixia económica, aparece un juvenil bueno y vos tenés que vender. ¿Cómo se combina? No es que tiene que aparecer uno, varios tienen que aparecer. Totalmente de acuerdo con vos. ¿Cómo hacen 10 años? Porque poné otra vez, por favor, lo de Manuel Ferrer y métase en la cabeza. Poné, por favor, para pagar la deuda. Frases de colección. Este problema Olimpia es un problema grande, Arturo, y no se resuelve en un año o en 2. Esto lo vamos a resolver en 8, en 10 años. Y esto nos va a llevar 8 o 10 años. 8 a 10 años. Sí. Frases de colección. 8 a 10 años. Terrible. El caso de Manuel Ferreira de Olimpia. ¿Cómo te va con Alberto? Hola Arturo, todo bien, gracias. Te estaba buscando Rubén Rodríguez, el pionero. Y no podemos, ya le dije, ok, después estaba haciendo otras cosas, a lo mejor me estaba llamando, pero estoy a la orden. No, yo te cuento, se fue Gustavo Urbana, Luis Fernando, Gerardo, y dijo Rubén. ¡Qué bueno! Y dijo Rubén que iba a hablar con Juan Alberto, y yo le dije, te escribí, o sea, yo cumplí. ¿Quiero ir a la cancha? Me dijo. ¿Quiero ir a la cancha? Dijo. Y a lo mejor no coincidimos, sin problema, bueno, yo no tengo problema con nada. Bueno. Uno no lo hace. Bueno, está bien. Juan Alberto, ¿cómo andás? Todo bien, Arturo. Chumeando un poco, ¿qué es lo que pasa con qué jugador, Valdés? ¿Qué es lo que pasa con él? Ayer le estuve aclarando ya inmediatamente esto para que no se haga una novela. Estuve aclarando el asesor jurídico y el departamento financiero que están a cargo. El tema de Chamorro fue que, como extranjero, para conseguir su documento, iba a tardar, ¿verdad? Entonces, como nosotros exigimos documentaciones a todos, exigimos factura, exigimos todo, ellos no podían ponerlo en aquel entonces todavía. Entonces, ¿qué hacíamos? Le adelantamos una plata, pero dejábamos un monto, el equivalente a los impuestos, que cuando presente los documentos, nosotros les reponíamos eso. Se consiguió los documentos y se fue acumulando un monto, yo creo que un buen monto. Pero a partir de que tuvo su documento, él después los siguientes meses iba cobrando normalmente. ¿Y cuánto la deuda? Este remanente que había quedado, se le había dejado, yo me acuerdo que firmé esos cheques y estaba en la secretaría para retirar. Y se le dio 2 cheques, uno era para el 15 de diciembre, él dijo que no, el 15 yo quiero para el 10, y ese era por eso creo que hubo la discusión ahí. Pero le cambiamos, Arturo, yo le firmé ya los otros cheques, le cambiamos la fecha, y no hay drama.
Solamente que llama la atención que quisieron hacer esta semana, cuando eso ya viene hace 2 semanas con eso. ¿Y qué es lo que te llama la atención? ¿Que te reclame de qué manera? Y armar todo esto, este teatro, ¿verdad? En esta semana donde nosotros tenemos que concentrarnos en otra cosa. Valdés Chamorro. No, yo no le culpo al jugador. No, lo que digo es el caso de Valdés Chamorro, digo. Sí, señor. Está siendo... jugador muy buena. Bueno. Valdés Chamorro es muy buena persona, un buen chico. ¿Vos pensás que está siendo utilizado? Y no creo en los fantasmas, pero que la hay. Pero por eso decimos, está siendo utilizado. Vos le dijiste a Valdés Chamorro, Jorge, ¿cómo se llama él? No, yo no hablé a tu, ese se encarga el departamento financiero, todo ellos están ya con todos esos temas, pero ya los cheques se habían firmado ya hace unos días, solamente que la fecha quiso que se le cambie de unos cheques y le cambiamos. Ya sé, pero vos sientes que está utilizado para alterar a Guaraní, a la final. Y cualquier cosa hay que esperar ahora, pero conociendo cómo es el ambiente de nuestro fútbol, hay que esperar cualquier cosa. Bueno, pues te imaginas que el chico fue utilizado para... ¿Fue utilizado? ¿Te dice? Llama la atención. Yo lo estoy diciendo, llama la atención. ¿Y qué te llama más la atención en este tema de la final? Y a mí trato de no pensar, ¿verdad?, en todo lo que sufrimos y más bien concentrar en lo que va a ser el partido del sábado y alentar a los muchachos. Alentar, esto es, no digo vida o muerte, ¿verdad?, pero tenemos que entrar con todo y ganar este partido. ¿Y qué pensaba del arbitraje? Ya le preguntamos a Javier Acosta. Y el arbitraje, Arturo, nosotros tuvimos... No tengo problema para ratificar esto que dije que fuimos perseguidos en esta segunda rueda. Comportamiento totalmente fuera de lugar, de arbitraje, VAR. Y eso se dio en los partidos. De hecho que también en algunos partidos donde correctamente se había hecho arbitraje, algunos también nosotros fuimos favorecidos, pero inclinando la balanza, que fueron horrores, a eso yo me estoy refiriendo. Y bueno, vos ya sentaste posición, Guaraní también sentó, perdón, solo con relación a esto. Sí, Arturo, yo creo que aquí tenemos que entre todos trabajar por nuestro fútbol, porque si no, esto va a ir de mal de peor y nosotros vamos a ser perjudicados todos, especialmente los clubes y los jugadores, ¿verdad? Porque en este momento la evaluación de los jugadores es terrible. Tiene que tener un ídolo ahí como para que pueda vender bien, y no es fácil ahora, y de eso viven los clubes. Nos oxigenamos de eso, ¿verdad? Porque después tenemos el tema de la televisión, pero tenemos muchos gastos, entre ellos el VAR, que nosotros estamos pagando y en gran parte somos perjudicados por el VAR. Pero entonces, la idea de Guaraní es, quiero terminar nomás, Arturo, la idea de Guaraní es pedir, y hablé con algunos clubes que están también de acuerdo, de que el VAR no se utilice más el año que viene. ¿Y qué son los otros clubes que no quieren VAR? No, eso no puedo decir, Arturo, pero hablé con varios. No van a lograr eso con Alberto, desde afuera, opino yo. No. Bueno, pero por lo menos vamos a demostrar que queremos hacer algo. ¿Cómo? No van a lograr eso, el VAR va a seguir. Está bien, por lo menos vamos a intentar. Vamos a hablar con el presidente, vamos a presentar la nota como corresponde, respetuosamente. Pedimos lo que realmente nosotros creemos que somos perjudicados y bueno, ojalá esto se recomponga. Bueno, el tema del VAR ayer tendría que haber sido pulsado la fiera Fernando Fernández y el penal bien sancionado para VAR. ¿El penal? Bien sancionado. No sancionado. Si el VAR dice, bien sancionado. ¿De Guaraní? El penal, el de Cerro, bien sancionado. Por eso te estoy diciendo, pero decime el club, tú no te vas a poner nervioso. Bueno, el penal a favor de Cerro.
Bueno, perfecto. He visto yo la petición que me enviaron y lo de Fernando es discutible, pero también puede ser para la tarjeta, ¿verdad? Sin ningún problema y vamos a aceptar, no hay problema. Pero ese arbitraje no puedo hablar porque después durante todo el partido para mí fue muy bueno. Y bueno, Juan Alberto, así que primero era Valdés Chamorro, enseguida el niño Jorge Valdés Chamorro, vos decís que está siendo utilizado, dijiste. No, vos estás diciendo eso, Arturo. Vos estás diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo, llama la atención que en esta semana estén haciendo eso. Cuando que eso hace 2 semanas, ¿verdad? Se estaba hablando y se les puso el cheque ya lo que corresponde. Y por 5 días del segundo cheque iban a armar todo esto en esta semana, ¿verdad? Pero a vos te llama la atención, aunque yo saque la palabra utilizado, a vos te llama la atención que esto se registra ahora. A mí me llama la atención, sí señor. Bueno, compañero Juan Alberto Acosta. Sí, saludarlo, presidente. Tema organizativo, ¿100% va a ser el Estadio Guaraní o le van a hacer algunas entradas a Cerro, presidente? Ese es otro punto que ya dije. Tanto drama están haciendo por la entrada. 35.000 personas el Estadio Cerro creo que es. 35, 40 o no sé cuánto. En el partido Guaraní Cerro a nosotros supuestamente nos dieron 200. Fueron 140 para esa cantidad, para ese espacio, ¿verdad? Nosotros nunca dijimos nada. No dijimos, aceptamos porque ellos son locales, ¿verdad? Y se entiende, perfecto. Ahora nosotros somos locales y no hay revanchismo. Yo le voy a dar lo que corresponde para la parte siempre donde tiene que ser de visitantes. Y lo que yo quiero que esto sea una fiesta. Que sea una fiesta y que gane el mejor. Los 2 mejores equipos del torneo se están enfrentando. ¿Y cuántas entradas, presidente? Esto maneja el departamento ya y administrativo que están hablando. Y están hablando con la gente de Cerro de este lunes. Juan Alberto. Juan Alberto Acosta. Señor. ¿Cuántas entradas, Juan Alberto? Y de acuerdo a nuestra capacidad, yo le vamos a dar lo que tiene que ser. No. ¿Cuántas entradas? Vos sos el presidente del club. Te voy a pasar el número de teléfono del encargado y ellos te van a decir. Ellos son los que están hablando con la gente. No me vayan a subestimar, por favor. Si vos como presidente del club, vos sabés muy bien cuántas entradas le van a dar y te van a consultar a vos o van a tomarse ellos nomás. Vamos a darle. A vos te van a decir, presidente Juan Alberto, ¿cuánto le damos? ¿O no? Arturo, y te voy a dar el número y ahora vamos a ver. La entrada que siempre, primero por protocolo. ¿Cuánto? El 50%, ¿verdad? Y aún así yo igual le voy a dar a ellos que estén tranquilos, le voy a atender como si fueran sus casas. ¿Cuánta entrada le va a dar? Y vamos a hablar con el no. ¿Cuánta entrada vos querés entonces? Vamos a sacar. Y te voy a confirmar si que no hay ningún problema, Arturo, pero déjame hablar con... No, sería, decir, no vaya a decir sería, creo, me parece. Y no sé, Arturo, si yo me dejo llevar por la hinchada primera, le voy a dar 30 entradas, pero no es así, ¿verdad? Yo voy a hacer que esto sea una fiesta y le voy a dar lo que corresponde. 300 entradas. No, 300 no da, Arturo. ¿Capacidad? Por el protocolo. ¿Capacidad para cuánto tiene la gradería visitante, presidente? Para saber el 50%. Ellos tienen todo ahí, está todo en la APF. ¿Cuánto le va? 200 entradas. Y creo que debe ser por ahí, entre 150 y 200. Ahí está, bueno, listo, esa. Entre 150 a 200 entradas para hacerlo, Juan Alberto. Y eso te creo, costaba, ¿verdad? Vamos a hablar con el gerente. y eso te costaba tanto decirnos entre 150 a 200, veo. Y no te estoy confirmando, Arturo, yo creo que te estoy diciendo más o menos, pero te vamos a... Te voy a repetir, Juan Alberto, nada pasa en el club sin que se te consulte. No, yo estoy delegando mucho, Arturo, para que ellos nada pasa en el club sin que se te consulte, Juan Alberto. No, Arturo, vos tenés que ver cómo están trabajando los jóvenes y le doy como una autonomía, le estoy delegando mucho para que se vayan formados. Presidente, la venta de entradas arranca en 2 minutos, exactamente, anunció el Club Guaraní ayer. Veo aquí que se venden exclusivamente en la secretaría del club. Eso quiere decir que la venta se da para socios, para hinchas que son conocidos, aurinegros, porque incluso dice el mensaje, no olvides ir con tu aurinegra puesta, o sea,
cualquier persona que no sea conocida del mundo aurinegro no va a poder comprar la entrada, ¿verdad? Para otros sectores. La entrada que le corresponde al Cerro, yo creo que ellos mismos le van a entregar en persona a la gente del Cerro. Presidente, tema árbitros. Todavía no salió la designación, pero sé que en la lista... ¿Cuánto tiempo hablamos del tema de entrada? Más de 10 minutos, 5 minutos. Sí. Cuando fue Guaraní Cerro en la cancha de Cerro no hablamos ni 30 segundos. Quiero volver al tema árbitro, presidente, si se puede. Y no, yo quiero también, yo creo que tengo el derecho también de cuando nos dice las cosas, ¿verdad? Usted tiene el micrófono las 24 horas, pero yo tengo segundos, así que quiero nomás hacer esa comparación. Y no por eso yo voy a hacer revanchismo ni nada, porque son amigos y yo quiero una fiesta el sábado. Se entiende, presidente. Yendo al tema árbitros, Guaraní a lo largo de la temporada manifestó su queja, inclusive pidiendo ya no más este. ¿Qué esperan en la designación arbitral? Que va a salir, supongo, un día antes. Una caja de Pandora. No hay ninguno que le dé garantías para Guaraní en este momento, no hay ninguno. Y con el comportamiento de esta segunda rueda, no sé. Ojalá sea realmente una fiesta. Bueno, Juan Alberto, 150 o 200. Y si te hago la repregunta, por vos son 150. Calculo que deben ser por ahí, vamos a manejar eso con la gente. Ellos están hablando ya con la gente de Cerro, inclusive la gente de Cerro creo que ya tienen le van a entregar la entrada a ellos para que ellos manejen. Bueno, seguiremos charlando, Juan Alberto. ¿Y Cuando quieras, qué más quería agregar en el final de esta charla? ¿Qué más? Nada, que yo te digo que de hecho que también creo que tengo derecho a un poquito a expresar un poco algunas molestias, como el que recién le dije a tu compañero, que no quiero que me tomen nada mal, ¿verdad? Pero lo que quiero es que sea una fiesta el sábado, ¿verdad? Vuelvo a repetir, los dos mejores equipos del campeonato y que gane el mejor, y que sea Guaraní, ¿verdad? Es lo que queremos. Bueno, con Alberto seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Arturo, mira que nosotros venimos a una final el año pasado y el horror que se dio ahí de un penal mal cobrado, es que nos sacaron un partido, nos sacaron un título, ya lo sufrimos en carne propia el año pasado y este año, ojalá Dios quiera, vamos a rezar nosotros esta semana para que no suceda nada de eso. ¿Cuál fue, Víctor? No, la jugada para el 2-2 de Olimpia, que el cabezazo y Báez de espalda salta y le pega en la parte posterior del brazo. Esa fue muy reclamada. En la parte donde está sí, más hacia el hombro, en el brazalete de capitán, donde no, hermano, según lo que había dicho al inicio del torneo este señor Elizondo, que eso no es mano. Entonces, y Sol y vos piden la cabeza de Elizondo. Pues yo hace tiempo que estoy pidiendo la cabeza de Elizondo. No, digo, es que oficialmente Miguel Figueredo, presidente, y Sol, Juan Alberto Acosta. ¿Y quién hay un tercero o un cuarto más? Ahí, yo quiero que me diga, Arturo, un club que no se queje del VAR. Dame un nombre, por favor. Sí, así mismo. Pero VAR no va a desaparecer, Juan Alberto. Vino para quedarse. Y bueno, entonces seguiremos quejándonos y ojalá superen todo esto y corrijan, ¿verdad? Pero la idea es que corrijan. Si es que se va a quedar, bueno, que se corrija. Atender a Rubén Rodríguez, si te llama, por favor, conseguí su número de llamar. Con mucho gusto, Arturo. Disculpame si es que no coincidimos porque... No, él vino, estamos a Gustavito, Luis Fernando Queralo dijo, le estoy llamando. ¿Sabes, Arturo? Vos me estuviste llamando varias veces y no pude atender y ahora, cuando pude te atendí sin ningún problema. La misma es Rubén. Yo te cuento lo de Rubén, nomás que me digo, yo te escribí por eso. Chao, con Alberto, gracias. Con mucho gusto. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Hoy entró Rubén. ¿Ya puso eso? No, Juan Alberto se desvió con el qué bueno. Qué bueno. Tiró una frase. Ponle por otra vez. Yo le entré encima, güey. Sí, digo. Y bueno, siempre le entro encima. Ya está, Gustavito. No puedo solo auricular. Este que sale va. Y después, vos que sos genio de la consola. Vos que sos necio de la consola.
No, achatame bien. Contigo, Luis. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunícate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Vos me estuviste llamando varias veces y no pude atender, y ahora cuando pude te atendí sin ningún problema. La misma cosa, Rubén. Yo te cuento lo de Rubén, nomás que me dijo, yo te escribí por eso. Chao, con Alberto, gracias. Con mucho gusto. Gracias. Qué bueno, gracias. qué bueno. Ahí ya está la magia de Gustavito, entonces me hace a mí, me puso 2 veces. Gracias. Qué bueno. ¿Te están entendiendo, Padeni? Gracias. Qué bueno. Después el rey de la consola. ¡Qué bueno! Esa música que Qué puso, bueno. Ya entendí esa música que puso. Y no entendí. O sea, que repetíme a mí el oído. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Y es muy común. ¡Qué bueno! Qué bueno. Esa música que hizo Jonathan se llama, ¿verdad? Ese autobombo, donde dice que vos sos el rey de la consola. Eso. Sean todos bienvenidos a una mañana más, al mejor programa de todo el Paraguay. Gustavito en la consola, el consultor sentimental, el conductor número 1, más no hay. Hola. Es el número 1, es el Hernán Arturo, es el número 1, es el Hernán Arturo. Gustavito, el pionero de los autos de WhatsApp, los demás son pura copia, no traten de imitar. Si tenés algún problema personal, llama para hablar con el consultor sentimental. Es el número 1, es el Hernán Arturo, es el número 1, es el Hernán Arturo. El comandante está presente como él, no hay otro igual. Lástima que la audiencia no clasifica al mundial. La mano bien arriba de las chicas que está sola, porque aquí ya llegó el Messi de la consola. Fíjate que hablamos a los grandes favoritos y con Arturo Ruiz, que es el periodista número 1 de Paraguay. Es el número 1, es el Hernán Arturo, es el número 1, es el Hernán Arturo. Gracias. Qué bueno. Ese es Juan Alberto Acosta. Ponemos otra vez. Gracias. Qué bueno. Y vamos a estar todas las tardes así. Gracias. Qué bueno. Y ese es Juan Alberto Acosta. Y vamos a... Contigo, Luis. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza Inigio. Volvió Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetros hasta el 5 de diciembre. En el nivel -3 de paseo, la galería, el mundo automotor en un solo lugar, Kadam Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada, con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país.
Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir lo mejor que puedas disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. En el Black Shopping Day encontrarás los mejores beneficios en los locales adheridos. Consulta las tiendas adheridas en mariscal.com.py. Te esperamos hasta hoy en el Gran Corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caídas de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell, por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o comprad desde la web. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Está el bar entonces. ¿A qué hora vinieron a conocer el bar? A Ya a las las 8 de la noche. 8 y media tarde. Y ahí el bar dice que fue... Los dos penales, los dos, el de Olimpia y el de Cerro. El penal de Libertad, sí es penal, el penal de Cerro sí es penal, y en el cierre, o sea, te presentan todo un compacto con 6-7 jugadas, inclusive el partido de Sudamérica, todas buenas, felicidades a todos los árbitros. Y sobre el final se mandan el último, que es el tema de Fernández, que en principio es juego brusco grave. Sí, el único error para el departamento de árbitros. Pero antes todas buenas. Pero tiene que ser expulsado, Denis. Sí, totalmente. Tenía que ser expulsado. Para mí no. Para mí sí, para vos. Para mí sí. Para vos. No. Hemos estado toda la tarde así, para vos sí, así. Y tú tocas, Pero para el departamento de árbitros sí, era rojo. Sí, para mí también. No, pues volvemos. Claro, cada uno tiene su opinión sobre esto. Yo no digo que ella sí. Aparte, buen chico es fair. Pero la consecuencia termina. No, para nada. Va en una ambulancia, termina hospitalizado, va a estar fuera 3 meses prácticamente, o 2 meses y medio. Sí, pero el árbitro no puede medir eso en ese momento. Sí, yo entiendo, pero... Una ambulancia que se va a fracturar, que por va a lo, ser por lo... hospitalizado. Ni siquiera el VAR lo llamó, no cobró ni falta. Es la consecuencia, pero en la consecuencia nos enteramos. No cobró ni falta el VAR, ahí me parece que también, es cierto, se le puede escapar al árbitro, pero el VAR le tiene que llamar y decir, mira, venía a ver la imagen, hermano, venía a ver que le mete un patadón en la cara. Por lo menos una revisión. Y si iba al VAR, era roja. O sea, volvía con la roja en la mano. Lo que dice calculo, la ¿verdad? Lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es que en el debate que se hizo en el VAR, ellos determinaron que la acción era temeraria, era de amarilla, y por ende no podían llamar al árbitro por eso. Juan Gabriel Benítez, sino que el árbitro VAR. Alimpio fue el árbitro. Y Salinas terminó con el pómulo roto. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Repelentes base larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresá a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Un saludo muy pero muy especial al presidente del legendario del Club Guaraní, a Juan Alberto Acosta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ese es Rubén Rodríguez.
No, si vos no me decías, yo no iba a saber qué es Juan Alberto. Contigo, Luis. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Cepillal, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega al local y súmate al equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. Un saludo muy pero muy especial al presidente del legendario del Club Guaraní, a Juan Alberto Acosta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Juan Alberto Acosta. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, dimerizadoras, cortacepes y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralas en Chacomares y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao Risaca. Llega el verano y en Electroman pensamos en vos, te traemos el speaker JBL Streaming resistente al agua en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota OSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglo de huellas de plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso, 700 millones más una Toyota Fortuner en el poderoso, y salen sí o sí 30 motos Honda. Pedí CNT Ship por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Yo imagino que estaba más tranquilo, más sereno hasta hace un par de horas más o menos cuando salió la designación para la final de la Copa Paraguay. ¿Estoy en lo cierto? Así mismo, no, la verdad que lamentamos muchísimo que nos designen este árbitro. Es un árbitro que nos perjudicó en el partido contra River, que solamente él pudo haber visto una falta en esa circunstancia, encima contra un rival directo, peleando en aquel entonces, y bueno, una decisión lamentable a los 96 minutos más o menos, un penal que jamás existió le dio a River. Y nosotros habíamos pedido por nota que no lo pongan más en nuestro partido, creo que no lo pusieron nunca más. Y ahora nos ponen para la final, increíble. Sí, esa fue esa jugada con Derlis López también, participando en aquella ocasión en el equipo arbitral, la jugada de Joel Jiménez con Marcelito González. La gente puede ir recordando en cancha de Soldamérica, jugada que terminó sancionándose a través de la revisión del VAR. Y sí, yo recuerdo, por eso recién con los compañeros comentaba, de un pedido para que no dirija más a Soldamérica Méndez, sobre todo, que fue el árbitro en campo. Y aparece esta designación, está esa incomodidad, esa molestia en Sol de cara al partido del miércoles, presidente. Totalmente. La verdad que no nos deja nada tranquilo. Parecería un despropósito. Justo el único árbitro que pedimos por nota en su momento que no nos arbitró más y nos ponen en una final. ¿Y qué lectura le da? ¿Que no le hacen caso a la nota o cómo entienden estas designaciones allí en Soldamérica? Y la verdad que no tiene explicación, por eso te decía, parece un despropósito que nos pongan un árbitro que nos perjudicó ya anteriormente y que no nos arbitró nunca más, y ahora en la final nos ponen, no sé cuál sería el mensaje que nos quieren dar. Así como está manifestando aquí ahora en el Extra a través de Monumental Noticias Paraguay, previo al partido también va a demostrar Soldamérica su enojo, su malestar ante la APF con alguna nota previa al partido, ¿o no, presidente? Y ya, mira, si no creo que nos hagan caso, pero ya habíamos presentado la nota y no nos hicieron caso. Imagínate que no van a hacer caso ahora, que no creo que se retracten, ¿verdad? Es esperar que tenga un buen trabajo Méndez con su equipo arbitral, que sea una final
tranquila desde ese aspecto y que gane el que realmente lo merezca en la cancha. Así mismo, esperar y restar, porque la estadística y las circunstancias con este árbitro no nos favorecen absolutamente. No pido lo que nos favorezca, pero nos perjudican. Presidente, pero qué manera de complicarse sobre el final de año para el departamento de árbitros, porque hablamos de final de temporada, último partido de Copa Paraguay, venía sin cobrar ese árbitro desde aquel error para ustedes, y justo ahora, siempre lo decimos, hay falta de tacto a veces, pero esta vez se excedieron ya con la falta de tacto. Innecesariamente, yo no sé si la intención es irritarnos o estaban preparando para que llegue el momento y reírse de nosotros, no sé, no tiene explicación. Hay dos situaciones, o lo opuesto, la inutilidad definitivamente inoperante de parte de la cabeza Elizondo, que designa sin darse cuenta que en algún momento sucedió esto. Una de dos, o hay algo extraño o lo opuesto. Es muy probable que sea así. Bueno, está de manifiesto el enojo, el malestar. ¿Víctor? Sí, presidente, este tipo de acciones, situaciones que van pasando en otros partidos, hace que a fin de año cada club tome una postura sobre lo que podría ser la continuidad o no de Elizondo para el año que viene. Yo creo que sí. Por lo menos nosotros estamos absolutamente decepcionados de este tipo de designación en una final, un árbitro que ni siquiera es FIFA. Y bueno, lo que estoy diciendo ahora justamente probablemente nos cueste más caro aún, ¿verdad? Pero hay que hacerlo porque no, parece un despropósito. Ahora, doctor, está este malestar. Guaraní en su momento también, y lo hizo público. Cerro Porteño también, y lo hizo público. Y otros clubes que en su momento han hablado de persecución, de malestar. Es como para realmente analizar, solicitar una reunión con el presidente de la APF, ver qué se puede hacer a fin de año, porque si no, esto va a continuar así y las quejas simplemente van a terminar ahí. Correcto, y así va a ser. ¿Es hora de un cambio, le parece, en el departamento de árbitros? Yo creo que sí. ¿Cuánto pesaba la mochila que se sacó de encima el viernes, zafando de la promoción, presidente? La verdad que era una mochila pesada, mucha presión durante prácticamente todo el año, mucho sufrimiento, y bueno, la verdad que se dio con una goleada, saliendo de la zona de promoción, clasificando a una Copa Internacional y bueno, y sobre todo llegando a una final que veníamos tan contentos, tan ilusionados, que la verdad que ahora con esta, como me decía, hace 2 horas estábamos tan felices organizando esto, se desanima absolutamente. ¿Dependía de esto de zafar de la promoción, de estar más tranquilos para empezar a analizar el futuro del cuerpo técnico de cara a la próxima temporada, o eso no tenía nada que ver con esta cuestión en la recta final de la resolución del campeonato? Sí, nosotros hacemos una evaluación siempre final después de cerrar el año, después de cerrado el campeonato, y ahí se analiza todo, ¿verdad? El presupuesto para el año que viene, la continuidad de algunos jugadores, la continuidad del cuerpo técnico, en fin, todo. Y bueno, estamos todavía pendientes de hacer eso. ¿Pero hasta aquí es positivo lo de Pompido para ustedes? Sí, hasta aquí es positivo. Y lo del plantel, presidente, si bien falta, teniendo en cuenta los diversos cambios que se dieron en la última parte, teniendo en cuenta este buen semestre del grupo que llegó en esta parte, vea que es lo opuesto, los resultados óptimos hacen a que varios de estos tengan la confianza para seguir, es cierto, se verá el presupuesto, lo que se tiene, pero va más bien a que gran parte del plantel siga el próximo año. Así mismo, la verdad que es un plantel que armamos recién este año, creo que si teníamos un poquito más de andamiaje íbamos a pelear todavía más arriba, a pesar de que creo que se dé el resultado que se dé en la última fecha, ya terminamos como terceros. Así que creo que es una campaña bastante buena y vamos a tratar de mantener lo posible todo lo que podamos en el plantel. Y la vuelta a una competencia internacional, cosa que no pudo ser para Sol en la última. Tal cual, así mismo. Gracias, doctor, por su tiempo, muy gentil. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós, el doctor Miguel Figueredo, presidente de Solange. Fútbol a lo grande. Vos entendés. El doctor Miguel Figueredo, presidente de Sulamérica. Hoy está de cumpleaños Walter Ferrari, John Walter Ferrari. Muchas felicidades, John Walter. Damián, otro compañero, cumpliendo años también. Damián, igualmente, así mismo. Así que Damián. John Walter Ferrari, muchas felicidades. Damián, otro compañero de John Walter Ferrari. Y a ellos le puede poner plum, 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 plum. Este simulando de estruendo.
Que lo cumpla. No, Moncha, vos no, el otro. Que lo cumpla. Feliz cumpleaños, mi amor, mi vida. Que lo cumpla muy feliz. Moncha, banana, Moncha, por favor. Ese es tu problema con Gustavito. Vamos a poner ese plus. Felicidades, Padre Alcides, en este grato día del párroco. 3 hurras, jeje, tra, ra, paz, 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 pam, 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 paz, 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 paz. No. ¿Qué es eso? Y no sé qué programa es este. Esta locura. No sé qué. Pam. No. Escuchan a plas. Pam, 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 paz, 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 paz. Alguien está mal de la cabeza. Ese precisamente no soy yo. Y el Messi era el Messi. Sí. Qué bueno. Consultor sentimental. También, contigo, Luis. Qué bueno. Construir tu casa con Comisipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol, Álamos, porque ese es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria a encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas y con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Síguenos en redes como CF Moto PY, CF Moto. Experience more together. Librate de los dolores y recargate de energía con Etitol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etitol. Con el Sol Seguros, puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y cubra la diferencia. El Sol Seguros. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Legiñala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmisión Cambio Sin Prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante. Hasta mañana. Por cada compra, Preservativos Control ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación Transmisión Cambio Sin Prejuicios, Control. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sobellana 1751 Casi Covicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Llegó el Black Week IO hasta hoy. Vas a encontrar descuentos hasta el 40% en productos preferidos. Tablet Samsung A7 Lite, antes 2.104.330 guaraníes, ahora 1.257.380 guaraníes o 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Visita cualquiera de nuestras tiendas IO o ingresa a io.com.py. Frases de colección. Y el arbitraje, Arturo, nosotros tuvimos, no tengo problema para ratificar esto que dije, que fuimos perseguidos en esta segunda rueda, comportamiento totalmente fuera de lugar, de arbitraje, VAR, y eso se dio en los partidos. De hecho que también en algunos partidos donde correctamente se había hecho arbitraje, algunos también nosotros fuimos favorecidos, pero inclinando la balanza, que fueron horrores, a eso yo me estoy refiriendo. Frases de colección. Juan Alberto Acosta y... Sí, arbitraje, no. Lo que hago es que Rubén Rodríguez quería hablar con él, entonces Rubén Rodríguez en otro momento y después le responde Juan Alberto Acosta. ¡Qué bueno! Juan Alberto Acosta le responde a Rubén Rodríguez. ¡Qué bueno! No, parece que no entiende. Así es. ¡Qué bueno! Bueno, listo, contigo, Luis.
Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectambur, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento, hasta 10 cuotas sin intereses hasta hoy. Te esperamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre, comunicate al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Hoy está de cumpleaños, hoy aniversario de casamiento de Ronald de la Tribu. Saludo a la señora Mónica Jiménez. A Mónica, para vos, Ronald de la Tribu. Muchas felicidades, señora. 19 años de casados, para usted, señora Jiménez, Mónica, y para Ronald de la Tribu. El matrimonio... Es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Esa es Sasa. Hoy juega, dice Julio Juan, Norwich, Newcastle. 19 en la posición y 20. Sí. A las 16:30. Joelinton, el técnico, lo pone en el banco a... Howe, el técnico. Joelinton es jugador de... Perdón, lo pone a él de titular por Joelinton, que la vez pasada jugó volante a la derecha. Ah, lo pone por... Entonces Almirón titular. No, Almirón suplente. Almirón suplente. Sí. Porque la vez pasada ya había sido suplente ante Arsenal. Y eso le respondí. Y Joelinton el partido pasado también fue suplente, le puse a Julio Juan. Sí. Ya suplenteó el partido anterior. Y hace 3 partidos más o menos que viene Igual. suplentando. Ese es Miguel Almirón. La compra más cara Encima, en la historia del Newcastle. Hoy si Newcastle llega a perder, se va a complicar bastante porque está 6 puntos abajo en el último lugar para salvarse del descenso. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivo más despierto. Acércate al resto de todo el país y conoce acerca de todos los productos. O así tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma. Viví más despierto. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo, el machetazo Araisil ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, aproximadamente en Lomo Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos, su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación Marca País para su rubro Pizza, calidad para el mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar envenenado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Bancop podés transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también al más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Eyopushupe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. El Gran Pollo Pechugón
Pechugon con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugon, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Cebollera, Casilla, Raídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa de Recanto Martínez, teléfono 220-737-8. El Mega Farmi llegó a Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos para el cuidado personal, cuidado del bebé, crema facial y corporal, vitaminas y suplementos, perfumería y más. Haz tu pedido en la web, la app o llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Habilitamos las líneas 618-4700. Tenemos del Agro Shopping la canasta llena con los productos, con las frutas, las verduras del Agro Shopping. 618-4700. Vamos, Denis. ¿Con cuántas llamadas, Denis? Vos definís en total. 30, excelente. Ella dijo Recoman. 30 llamadas, 618-4700. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga del tiempo, que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirel es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambrucio del Este, Nación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. Todito, habilitamos 618-4700 en segundos. 618-4700, habilitamos las líneas para el sorteo del Agro Shopping. En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.de, apostar legal, apostar sin riesgo. Están ahora sí los oyentes, Gustavito, habilitamos las líneas. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Carlos Martínez. Carlos, últimos 3, Carlos. 967. 967, correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Claudio Medina, 884. Anotado, Claudio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. Hola. Hola, Suyi Sí. Caballero 561. 561, correcto, Suri, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola mío, ¿qué Señor. tal? Eve Yahari 992. 992, correcto, Ever, anotado. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles en platino con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año, ¿quieres celebrar contigo? Regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store e ingresa a dimo.com.py. Más oyentes, hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Rodolfo Faría 918. 918, correcto, Rodolfo, estás anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Ariel Campuzano. Últimos 3, Ariel. 741. 741, anotado. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo. Hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Hola. Sí, buenas tardes. Sí. María Molinas 940. 940, correcto, María, anotada. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre.
Luis Molinas. Luis, últimos 3. 861. 861, correcto. Anotado, Luis. Con Asisme puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunicate a través de las redes sociales como Asisme PY o al 288-7000 Asisme de toda la vida. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuidale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias calidad Fopasa. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Más oyentes, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, niño? ¿Cómo sí, te va? Nombre. Juan Peralta, 758. 758, ¿verdad? Así mismo, Correcto, Juan. Estás anotado. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Modesto Torres. Modesto, últimos 3, Modesto. 264. Anotado. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la ladera Tokio Magna con el factor de confianza Energio. Volvió para Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo de la Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. Necesitas conexión a internet que aguante todo, te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tienes hasta 1000 megas de bajada, con 100 megas de subida a ahora al 0971 100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. Más oyentes, hola. Hola. Sí, su nombre. Carlos Lorenga. Últimos 3, Carlos. 691. 691, correcto, señor. Anotado. Siguiente, hola. Buenas Hola, tardes. niño. Sí, su nombre. Rubén Ochocarro. Rubén, últimos 3. 885. Anotado. Para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir la Actualan de la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribiros al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El Ibero es un espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidad humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. En el Black Shopping Day encontrar los mejores beneficios en los locales adheridos. Consulta las tiendas adheridas en mariscal.com.py. Te esperamos hasta hoy en el Gran Corazón de Asunción. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Diego Chacabal, 042. Diego, 042, correcto, Diego, estás anotado. Vamos con más oyentes. Hola. Hola. Sí, su nombre. Bienvenida Centurión 349. 349. Anotada, bienvenida. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en la Avenida del Chaco 2980, comunicate al 600-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Recovery, Paraguay. Hola. Hola. Sí, su nombre. David Galeano. David, últimos 3. 539. 539, correcto, David, anotado. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de una heladera, una torrechopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compra desde la web Casa Paraná. Compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 618-4700, más oyentes, hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Ramón Balbuena. Ramón Balbuena, le vamos a anotar allá a don Ramón. Faltan últimos 3, pero veremos si después se puede comunicar. Gentileza de la gente del Agro Shopping, la fruta, las verduras fresca del Agro Shopping. Hola. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Marcelo Martínez. Marcelo, últimos 3. 330. Correcto, anotado, Marcelo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración o fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicarlo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Ricardo Pico. Carlos. Ricardo. Perdón. Ricardo Pico. Pico. Últimos 3, Ricardo. 222. 222. Correcto. Anotado, señor. Siguiente. Hola. Hola, Sí. Milena Velázquez. Milena. Últimos 3. 222. Correcto. 222. Anotada, Milena. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Cibellala, así como también la avenida Mariscal son territorios Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugo de local y sumate el equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. Más oyentes, hola. Niño. Sí, su nombre. Bernardino Aquino. Bernardino, últimos 3. 778, señor. 778, correcto, anotado, Bernardino. Siguiente, hola. Hola, niño, ¿qué tal? Señor, su nombre. Federico Flor. Federico, últimos 3. 174. 174, correcto. Siguiente, hola. Santiago Medina. 589. 589, correcto, Santiago, anotado. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. En Electroban Aire House Tech 2021, cuota de 217.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Haz tu pedido en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, segullas del plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. 618 4700, más oyentes, hola. Sí, David Insaurralde, terminación 159. Poné con la música del comandante. Sí, allí ya escuchó Gustavito el pedido. Siguiente, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor? Gustavo Ayala, 562. 562, Gustavo Ayala, correcto. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso, 700 millones más una Toyota Fortuner en el poderoso y salen sí o sí 30 motos Honda. Pedí CNT Sheporemoy. Venía a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Periodista Arturo Máximo Rubín va a votar en mí este verso del cantante. Hola, buenas tardes. Hola, Lucas Medina 439. 439, correcto, Lucas, anotado. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS. Seguro abierto a todo público. Azul y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con al toque. Entérate más en nuestras redes sociales, ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y MAG. Conocelas en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machain. Forever Ducati. Saludo cordial para Edu Leguizamón, está de cumpleaños, fanático, fiel seguidor a las programaciones de Fútbol Grande, hincha de Cerro, así que saludo para el amigo Edu, muchas felicidades para él. Más oyentes, hola. Hola. Sí, su nombre. Vanessa. Repíteme por favor, Vanessa, ¿verdad? Estela Mesa. Estela, últimos 3, Estela. 515. Correcto, 515, anotada Estela.
Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Estidol 400 ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Estidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Más oyentes, hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Ramón Balbuena. Últimos tres, Ramón. 618. 618, Ramón Balbuena, anotado. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Giyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmisión Cambio Sin Prejuicios, que Control y la Fundación Vencer llevan adelante. Hasta hoy, por cada compra de preservativos Control, ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación Transmisión Cambio Sin Prejuicios, Control. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Gilberto Belloso. Gilberto, últimos tres. 871. 871. Allí está Gilberto Belloso, 2 y cerramos. Hola. Hola, Miño. Sí, su nombre. Cintia Santa Cruz, 530. 530, Cintia, anotada 1 y cerramos. Pero Saludos. Antes, saludos, gracias Cintia. Está Luis y después el oyente para cerrar llama 30. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 751 Casi Cubichoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Y ahora llamada 30 y regalamos el sorteo de Agro Shopping, las canastas, las frutas y las verduras. Llamada 30. Hola. Hola. Sí, su nombre. Ovidio Martín. ¿Odilio? Ovidio, perdón, aquí está complicado el retorno. Ovidio. 455. 455, correcto, señor. Anotado, llamada 30. Va a sacar Denis un numerito. Pancho también quiere sacar, pero esta vez le vamos a dar Denis, Pancho, no te enojes. Sí, vamos a que saque Denis, va a sacar Denis. Pancho quería sacar el numerito, pero va a sacar Denis. Gerardo también quiere sacar, pero no. Denis. 15. Con esa... A ver, tenemos aquí David Galeano, 539. Anota Rodrigo Cancian en zona de producción, 539. Ya tenemos aquí, Rodrigo, ¿verdad? Puede pasar a partir de ahora. David Galeano, 539, es el ganador del sorteo del Agro Shopping. Tenemos la canasta con las frutas y las verduras. Saludo al amigo Gerard, Candilita de la zona. Siempre está pasando a esta hora, hace su recorrido. Siempre, el amigo Pedrito. Gerard Pedrito, que siempre es un Candilita de la zona que siempre está en sintonía. Ahora viene para el cobro correspondiente. David Galeano, 539, ganador del Agro Shopping. Llegó el Black Week IO. Hasta hoy vas a encontrar descuento hasta el 40% en tus productos preferidos. Visita cualquiera de nuestras tiendas IO. Ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conecta en Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles de pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más. Con tu tarjeta de crédito y te hago un 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta hoy te esperamos en Avenida Sevillana, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses los necesarios por las noches y durante el día vivos más despierto. Acércate a las ristas de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto.
Energy cumple un año con la estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama y la ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cuentas General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. TAPI SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotizaciones, repetición bajo info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Operadora Inmobiliaria. Para que comprar, se puede alquilar a renta, más que una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Oeste, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamax.com.py. UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Con Rumbos y Seres Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Bancob puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancob u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en Banco Digital. Contacta con Bancob en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancob, un banco con raíces, niño. Tempetaré Libertad juegan hoy a las 19 horas por el tercer lugar de la Copa Paraguay. Mañana la gran final Olimpia Sudamérica a las 19. Buen movimiento, tema de venta de las entradas. Me decían buen movimiento en el Club Guaraní también ya para el tema de la venta de las entradas a estas horas. Los hinchas que están llegando al club, pero hay preferencia para los socios. Sí, hoy es para socios. Hoy es para socios. Cosa que no se hizo la aclaración en el flyer de Guaraní. Ah, es un detalle. O sea, la gente que está yendo ahora es para socios. Exclusivos. Y si sobran entradas, allí podrán comprar. Porque en la última hora aparecieron muchos hinchas de Guaraní. Sí, yo no sé qué va a terminar pasando, pero según se va rumoreando, a partir de mañana la venta de entradas va a ser para gente del entorno que ya haya ido a presenciar algún partido de Guaraní en Dos Bocas. O sea, como está todo en el sistema de la red UTS, solamente se le va a vender entradas a alguien que ya compró una localidad para Dos Bocas. Máximo cuidado, control para los sectores tanto de para que no se y preferencia para el sector de Guaraní entonces. Y mañana... Pero eso mañana vamos a ver. Mañana vamos a ver. Pero hoy lo que tiene que ver con el tema de los socios y mañana la final de la Copa Paraguay. Regresamos a las 18. La cumbia que ya está bailando Denis. Urbana. Sean todos bienvenidos a una mañana más, al mejor programa de todo Paraguay. Gustavito en la consola, el consultor sentimental, el conductor número 1, más no hay. Hola. Es el número 1, es el amable Arturo, es el número 1, es el amable Arturo. Gustavito al pionero de los autos de WhatsApp, los demás son pura copia, no traten de imitar. Si tienes algún problema personal, llama para hablar con el consultor sentimental. Es el número 1, es el amable Arturo, es el número 1, es el amable Arturo. El comandante está presente como él, no hay otro igual. Lástima que la audiencia no clasifica al mundial. La mano bien arriba de las chicas que están solas, porque aquí ya llegó el Messi de la consola. Fíjate que vamos a terminar el partido con Arturo Ruiz, que es el periodista número 1 de Paraguay. Es el número 1, es el amable Arturo, es el número 1, es el amable Arturo. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo.
Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Interfisa Banco. Nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. Luis Critz Jacobs fue designado como nuevo titular de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción. El anuncio lo realizó el mismo intendente Oscar Rodríguez. Jacobs estuvo al frente de la caminera primero desde el 2013 hasta el 2016, luego desde el 2018 hasta el 2020. Reemplazará a Fernando Machuca, quien había quedado como interino luego de que María Ramona Rodas sea separada de sus funciones. La PMT recientemente presionó para que la municipalidad suspenda la campaña de 45 días sin multas. El jefe de gabinete Federico Mora